A mi mujer la secuestraron una semana, estuvo secuestrada con 2 de mis chicos hace 15, 20 años acá en Argentina. Me quedé sin trabajo un día para el otro. 3 chicos en el colegio, en la escuela, y de repente, sin trabajo. ¿Y por qué el Dios bueno hace que los chinos nazcan chinos y se vayan al infierno? ¿Cómo saliste de esos momentos difíciles? El entorno grande decía que estaba loco. ¿Cómo se construye una empresa desde cero y para qué construir una empresa? El emprendedor que tiene es un mundo de pura incertidumbre, que tenga certidumbre en algo, Claro, por lo menos sí. sea la familia, golazo. Pasan cosas porque la siguiente tiene que pasar. La gente está entrenada para obedecer. Gracias por compartir tus miedos, no son los míos. No sé qué somos del universo, pero somos algo. ¿Qué diferencias y similitudes ves entre el emprendedor consciente al emprendedor que no está en ese estado de conciencia, como el que estás trayendo? Y es muy difícil a la persona esa despertarle y decirle, hay otra conciencia. Me parece que la conciencia de él es el camino que tiene que recorrer. Y ese día a día de un niño, jugar con algo, brillar con algo simple y cotidiano, me parece alucinante, brillante. Vas a India o principalmente Nepal y en lugares que están todos como Bután, Namaste y te saludan. Y quiere decir, bendigo el Dios que hay en ti. Ellos tienen la creencia de que tienen la reencarnación y entonces en las reencarnaciones podés reencarnarte en seres animales o seres invisibles que también están por ahí, no sé qué, y te vas reencarnándose y de repente un día Hola Guillermo, ¿cómo estás? todo muy bien, por suerte, feliz de estar acá y compartir un momento juntos. Ok, muchas gracias. Te agradezco por venir y por participar del capítulo del cruce. Tengo 2 preguntas para hacerte para arrancar. ¿Quién es Guillermo Casarotti? ¿Y quién es Guillermo debajo de las etiquetas de Guillermo? ¡Wow! Qué pregunta, pero yo te diría es el mismo, no sé, porque nunca me la hice la pregunta así como si habría 2 Guillermos. No, hay uno solo y en realidad ese Guillermo de repente tiene distintas eh, o formas, depende de dónde lo mires, de repente se puede ver de una forma o de otra, pero en realidad me siento el mismo y disfruto las cosas que hago de la misma manera, digamos, tanto en el trabajo como en la vida familiar, como en un montón de lugares que interactúo, siempre la pasión y ahí voy. Ok. Em, bueno, arranquemos de la base. ¿Por qué el té? Y el té es parte esa de mi pasión. En realidad yo, la historia empieza desde muy niño. Yo en realidad soy un disléxico que nunca lo diagnosticaron hasta los 40 años. Somos dos. Ok, Y en realidad esa dislexia, en ese momento, que no se diagnosticaba cuando yo era pequeñito, era el que no sabía leer y escribir, digamos. Pero Ok. sabía mucho, veía, o sea, toda la parte más creativa, por decir así, o números y cosas por el estilo, era muy buena porque lo había desarrollado. Pero en ese momento tuve que desarrollar otras habilidades, digamos, para subsanar eso que yo no sabía que era O sea, algo que yo ¿pero tenía. tu forma creativa ya era distinta? O sea, Yo me veía yo sentía que era muy distinto, era el chico de repente muy curioso y de repente mientras que todos estaban jugando con algo no sé qué, yo iba y investigaba todo alrededor y entendía el juego desde otro lado y entonces siempre miraba como, porque justamente al tener de repente eso, siempre miraba las cosas alrededor, más que de repente no podía leer, pero sabía todo el cuento alrededor, o sabía que se trataba la historia o lo que sea para poder defender también el no saber, el no poder leer. Yo leía un libro y leía todas las letras al revés, digamos, era un papelón leyendo en voz alta. claro. Y entonces tenía que subsanar eso con otras cosas. Y así me fui criando, digamos, en una familia de 6, imagínate, en el medio, ni nadie se enteraba de que yo tenía esas dificultades, pero bueno, y así fui creciendo. Y en realidad sucedía que de repente me quedaba enfrente a una universidad de ingeniería, digamos, y de repente decía, ¿qué hago en ingeniería? Bueno, y nada, y de repente, pero a mí me gustaba mucho más arquitectura quizás, pero como no podía leer historia del arte, olvídate, entonces tenía que hacer números, y de repente en ingeniería ese año se había abierto una carrera en ingeniería de sistemas, y digo, bueno, yo me meto, y bueno, hice ingeniería de sistemas, después empecé a trabajar, y de repente empecé a trabajar y veía que, wow, no era exactamente lo que yo pensaba, digamos, como un trabajo así fascinante.
eran grandes sistemas operativos y cosas por el estilo. Y entonces en ese momento también me surgió como se me cruzaron así los planetas y dije, me voy de mochilero. Tuve la suerte ¿A de qué que edad? había guardado, tenía 24 Está años. bien. Entonces agarré una mochila, le conté a mi entorno, me voy un año de mochilero y allá me fui, agarré la mochila y me fui. En esa época era muy raro, no tenías toda la parte esta de conexiones y todo, así que Claro, un ni año. sabían sí, ni sabían de vos durante 2 o Wow, 3 meses de repente. claro. Y allá me fui a recorrer Europa principalmente y bueno, nada, también investigando, aprendiendo, absorbiendo un montón de cosas. Y fue ahí que también, bueno, conocí a mi mujer, lo mío es insólito en todos, muchos aspectos, pues decía, conocí a mi mujer en una isla en Grecia y 10 días después, más o menos, decidimos casarnos y vivir juntos para siempre. ¿Qué? ¿A los 10 días que Sí, se sí, más o menos, conocieron? sí, sí. No, Cosa de que fue increíble. como una Wow. locura. En ese momento era como la gente nos decía: "Pero están Tan locos", loco, digamos, o claro. sea, Pero y pará, nosotros era pará, como eso, necesito entender, ¿qué decían ustedes? ¿Qué pensaban, qué pasaba dentro de ustedes para esa certeza de decir: "Es acá"? es que no sabíamos tampoco, era como nos habíamos visto en realidad nos vimos en Grecia una tarde, después nos vimos en París 2 días, y después, o sea, fueron 10 días en total de los que nos vimos, pero después, saltaron como 2 meses, nos vimos en París, después saltaron 6 meses, nos vimos en Uruguay y en Brasil. Y nos vimos una semana, y entonces en total eran 10 días, 15 que nos habíamos visto, y al final dijimos: "Che, ¿y qué hacemos ahora?". Y decíamos: "Y bueno, juntémonos en algún lado del mundo", ¿pero dónde? No, bueno, pero ahí juntamos y nos casamos, sí, nos casamos, y de repente era ¿En como que Grecia? no, ya estábamos en Brasil en ese momento, porque Okey. habíamos empezado como a viajar, o sea, nos encontrábamos cada 6 meses en algún lugar, digamos, cada 3 meses. O sea, primero fue una tarde en Grecia, después fue en París, Qué 2 o 3 locura, días, qué y locura. después fue en Brasil una semana. O sea, en total fueron 10 días, con separación de algunos meses, pero la historia fue que es que no había una certeza así. Es más, en el viaje que hicimos juntos de esa semana fue como, fuimos diciendo: "Che, ¿qué vamos a hacer?". Y dijimos: "No hablemos del tema hasta el último día". Y entonces fue como disfrutemos el momento, ¿no? Entonces estábamos a pleno momento, disfrutando, yendo, viniendo, haciendo no sé qué, no sé cuánto, y el último día: "Che, sentémonos hoy a pensar qué vamos a hacer". Y nos sentamos, nos miramos en un restaurante, me acuerdo, y dijimos: "¿Qué vamos a hacer?". Y juntémonos en algún lugar, vamos a vivir juntos, sí, pero para vivir juntos, bueno, pues casémonos, sí, bueno, y de repente nos quedamos mirando, y decíamos: "Mis hijos van a tener tu cara, ja, ja". Claro, era como algo Sí, sí. realmente increíble Asimilar la todo eso, lo que iba a decisión, pasar claro. después, claro, era una decisión de un momento, claro, Y fue como muy gracioso porque era después vieron todas las preguntas que uno se hace, ¿no? claro. ¿Y qué, cómo vas a educar a tus hijos? ¿Y cómo vas a no sé qué? No sé, historia, ¿viste? No sé qué, se van después, era como todo rapidísimo y fue como muy gracioso. En realidad, y eso es también, vivís el momento. Y yo he vivido mucho, o sea, me acuerdo una vez en una charla, una persona dice: "Uy, ¿cómo podemos hacer, tener eso esas cosas que usted está contando y toda esa vida que tiene, si uno no está tocado por la varita mágica?". Y yo la miro a la señora y digo: "Señora, nadie me tocó con una varita mágica. Claro, Yo tengo mi varita mágica y me voy pegando con la varita y a claro, veces más fuerte que otra", digamos. No es una cuestión, o sea, claro. después la remamos un montón con mi mujer, esto, lo otro, y la seguimos remando, pero vamos como acordándonos de momentos, de cosas, viendo esos principios. O sea, Pero en el pará, trabajo lo mismo, volviendo a esto que trajiste de la varita mágica, o sea, porque uno sería cree que es todo, o sea, hay un montón de temas en la vida que nos pasan, o sí, sea, y, pero esos temas que van pasando es como los vas encarando o los vas, y algunos temas son muy dramáticos, o sea, por decirte, o sea, y te lo digo como rápido, a mi mujer la secuestraron una semana, estuvo secuestrada con 2 de mis chicos hace 15 20 años acá en Argentina. Y estuvo una semana que estábamos entre la vida y la muerte, que no sa o sea, wow, y uno de mis hijos, cuando él tenía 5 años, tuvo un accidente que estuvo, también en terapia intensiva. Entonces, durante una semana que no sabíamos en la vida y muerte, 5 añitos tenía el chiquito. Digamos, me pasaron un montón, oye, y así te voy nombrando un montón de cosas. O sea, no es que claro, uno tiene claro. una varita mágica y dice: "Ay, qué No, no, feliz, no, yo soy el claro, hombre más claro. feliz", y no sé qué, no, la vas remando, ¿viste? Si pasaban cosas, y esas cosas uno, ¡wow!, las atravesaba como podía con
con lo que uno tiene, digamos, en ese momento, que uno puede. Y después uno va aprendiendo de eso y va saliendo de eso, o saliendo como puede, ¿no? Porque en Sí, tu con las caso, bueno, herramientas que tenés en el pero momento pasan y cosas y de esas cosas, yo me acuerdo de las viajes que hice en India, la muerte casi se celebra en muchos de los lugares. Pero no se celebra en el sentido que nosotros decimos, hoy de fiesta y no sé qué, sino que se visten de blanco, van y es un pasaje hacia otro lado. A nosotros de niños nos educan, la muerte es horrible, esto y lo otro, no sé qué, y dramatizamos el asunto, y a otros niños nos educan que la muerte es un pasaje hacia otro, no sé qué, y entonces tenés que vivir la vida para que ese pasaje sea. Digamos, y pasan cosas. ¿Y por qué un niño que lo educan de una forma y otro tiene esas sensaciones distintas frente a un evento que le llega? Y un evento importante. Y entonces ahí empezás a decir, wow, digamos, a ver, todo se pasa por otro lado. No es que, uy, la varita alguien me. No, no, la varita uno la va haciendo y como puede y la va. desde un rol de protagonista, digamos. Porque la vida van pasando cosas. A Claro, mí, al hindú, a todos nos van pasando cosas. claro. Pero es cómo lo afronta un niño acá, un niño niña, niño de otro lado. O sea, cómo afronta cosas y es distinto, porque una cultura, una forma de pensar, y creo que eso, de esto es la magia de esa varita, es eso, ¿no? Es como uno va pasando y va aprendiendo, porque tampoco a uno cuando nace le enseñan, o sea, le enseñan ciertas cosas, pero a afrontar todo esto te lo pueden explicar, pero de ahí a vivenciarlo es otra historia, es otro capítulo. Claro, claro, no, la práctica de la vida son materias que no te puedes saltear, la tenés que rendir. Total, no Y tenemos la escuela de la vida. claro, la escuela de la vida es la vida misma, o sea, el camino. Total, total. La pregunta era ¿por qué el té? Y vos me contaste todo Perdón. mochilero y te fuiste y te Entonces, y me casaste en el fui. medio de todo eso. No, pero te No, pasó me de fui, me todo en el fui. medio ¿Y por también qué igual. el té? Porque en realidad en todo esto, yo después fui haciendo, o sea, perdón, en ese espíritu curioso, emprendedor y todo, en mi familia son emprendedores también. Mi padre tenía una empresa de construcción, y ingeniero, y tenía todo eso, y mis hermanos emprendedores, pero yo no quería ser emprendedor. Yo estaba chocho y fascinado con ir a multinacionales, trabajar justamente en marketing, trabajar con las agencias. Entonces, trabajé mucho en empresas multinacionales, haciendo papas fritas, haciendo helados, haciendo hamburguesas. Y, y- y- y la verdad que la pasé genial y tuve un aprendizaje maravilloso. Y de repente siempre en mi familia me decían: "Pero, ¿por qué dependés de una multinacional?". Y yo decía: "Porque me encanta lo que estoy haciendo". Y de repente un día, la vida me pegó un cachetazo, otro más. Me quedé sin trabajo un día para el otro, 40 años, ¿A los 40? a los 40, Oh, 3 chicos en el colegio, en la escuela, y de repente, sin trabajo. Me echaron. ¿Y por qué? Permanecí con mis principios y valores, no quería moverme de donde estaba y me dijeron: "Flaco, acá es así, si no te gusta, chau, te sacamos". Y no quería ensuciarme las manos y entonces me sacaron. guau, por ser fiel a vos. Por ser fiel por supuesto, Wow. eh, a mis principios y a lo que yo Claro, a tus pe ideales, a tu valor y a quién total, eras. que no iba a entrar en ninguna combineta de nada. Entonces, Okey. no quería jugar esa carta, y yo me mantuve fuera de eso, por lo cual, cachetazo. Cuando sucedió que cuando me quedé sin trabajo, yo digo siempre, al día siguiente ya había encontrado un trabajo. Era Mi trabajo era encontrar trabajo. Entonces, me afectaba, no sé, me ponía ahí, agarraba la computadora, ponía y hacía todo. Trabajaba ya a las 8:30, estaba sentado, viendo, mandando no sé, haciendo cosas, y mi foco no era deprimirme, quedarme sentado pensando todo lo que había pasado, sino digo, bueno, okey, esto es una nueva oportunidad, pasan cosas. Entonces, mi espíritu era eso, ¿no? Y justo a los 4 meses conseguí un trabajo, no me gustaba tanto, etcétera, conseguí un trabajo ahí, no sé qué, justo, porque era del agro y cosas, y algo que de repente no era exactamente lo que a mí me fascinaba, pero ese trabajo me ayudó a encontrar como esto nuevo de mí. Che, ¿y si emprendo? ¿Y si empiezo a hacer las cosas que me gustan?
crisis 2001, pánico a bordo, no había más té del que me gustaba a mí, etcétera. En una revista veo que hay una chica que hace unos blends increíbles, que no sé cuánto, esto, lo otro, voy, la contacto, no quiere hablar, yo, no sé, bien de emprendedor, voy, no sé qué, averiguo, el novio justo trabajaba era el chef de un restaurante, voy al restaurante, nos sentamos con mi mujer, pedimos un té, nos sirve un té, decimos, podemos, uy, qué bueno esto, tenemos al novio, después el novio, no sé, hicimos todo una red que al final Sí. se dio. Cuando arranqué a leer esa revista hasta que renuncié a mi trabajo para emprender esto, pasaron 2 meses. En esos 2 meses desarrollé un montón de cosas, puse a la familia en conjunto, mis hijos ya tenían entre 15 y 5 años, y dijimos, muchachos, esto es ahora, es lo nuevo, estamos todos de acuerdo, como que la familia entera, Una decisión, claro, fue como algo en conjunto, porque por oh, supuesto íbamos a tener que limitarnos con un montón de cosas claro, para poner en prioridad eso, para el poner, proyecto claro, y nuevo. porque teníamos 2 años que de repente, no sé si íbamos a generar plata o no en este emprendimiento. Claro. Por lo cual, entonces mi hijo más grande, yo hago las lunch y le llevamos, en vez de comer en el colegio, llevamos lunch acá, el otro, no sé, todos contribuían con algo, ¿no? Y entonces creo que fue algo muy lindo de esto que la familia fue como algo también, un soporte importante un emprendedor, y más a los 40 y pico de años, creo que tiene que tener esto también del soporte alrededor de donde está. O sea, poder vos convencer a tu entorno. Yo era igual, de todas maneras, el entorno grande decía que estaba loco, digamos, ¿no? O sea, era este Claro, el microentorno que microentorno me apoyaba, pero el entorno grande decía que estaba loco. Me dice: "No vas a abandonar una multinacional siendo el director de Latinoamérica, no sé qué historia, para emprender algo que no sabes si va a funcionar o no, ¿viste? Unos té, el té hay un montón", me decía: "Hay de frutilla, de limón", no, pero esto es otra cosa. y ahí lo que te sostenía era el entorno de la familia de decirte: Y "Che, en sí, realidad es por acá, todos exacto, confiamos en la exacto. visión". Exacto. Y entonces fue como algo también lindo, o sea, también el poder esto de la pasión de poderla compartir Claro. y Y el amor, y compromiso, porque el exacto, como amor es exacto, exacto. Y entonces aparte, el emprendedor que tiene es un mundo de pura incertidumbre, que tenga certidumbre en algo, que por claro, lo sí. menos sea la familia, golazo, Total, porque tiene a total, dónde caer, tiene total, dónde total, aterrizar, dónde venir a total. llorar cuando se golpea, Total, todo, o sea, total, porque no todo es fácil. De repente, viste, claro, yo imagino es un como salir a la producto, guerra ir a emprender, es claro. como No, no, aparte te cuchillo entre imaginás los un producto dientes y así, 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 y después queda, viste, no sé, que es como la famosa esta de la realidad, digamos, lo que imaginas de la realidad, hay una brecha. Bueno, sí, pasa. Pero lo lindo fue eso, ¿no? Hoy mis hijos están ya también liderando la empresa, y todos ellos que al principio estaban como comprometidos dentro del emprendimiento, hoy ya lo dirigen ellos, ¿no? Que fue también algo lindo. Así que el mundo del té se dio, somos fanáticos del té, pero se dio por una circunstancia que casi que, no sé por qué, siempre yo digo que cuando miro para adelante mi vida tiene 7 millones de posibilidades, pero cuando miras para atrás hay como una línea recta, ¿viste? Pasan cosas porque la siguiente tiene que pasar, ¿sí? Porque si no hubiese emprendido en multinacional, si no hubiese primero pasado por multinacionales, quizás nunca hubiese emprendido. Si no me hubiesen echado, quizás nunca hubiese emprendido. O sea, decís, hay muchas cosas que pasaron porque quizás tuvieron que pasar. No sé, ni idea, ¿no? Pongámosle, pero tampoco miro para atrás para sentarme a pensar en todo eso. Pero okey, cuando miro así por arriba del hombro, ¿ves que se conectan los puntos? veo que hay cosas que están conectadas y decís, wow, mirá qué loco lo que tuvo que pasar para que esté sucediendo lo que sucede, ¿no? Qué reflexión. Pero bueno, las cosas pasan y uno va acomodando y pasan cosas horribles y uno las va acomodando también como puede, ¿no? Claro, claro, no, sí, es buenísimo. Ahí te quería preguntar, ¿cómo se construye una empresa desde cero y para qué construir una empresa? En tu caso. En mi caso fue eso casi que, ya te digo, el cachetazo que me hizo reflexionar. No estaba en mis planes, por decir así, en algún momento, sino que yo estaba chocho donde estaba en multinacionales, pero sucedió y la verdad que es muy recomendable. Para mí fue un camino, o sea, tuve que primero, hay mucha gente me dice, pero ¿a qué edad tenés que emprender? ¿Qué sé yo? Cada uno emprende cuando lo llamas, ¿viste? ¿Lo sentís como un llamado el emprender? ¿Un llamado Y interior? si no te llaman, te pegan, ¿viste? Como a mí me pegaron Okey, el cachetazo y me dijeron: "Flaco, date cuenta". como que si no decidís vos, la vida Alguien decide por vos, como claro, la diciendo: vida "Che". decide por vos, ¿viste? Sí. Y creo que, nada,
lo importante, que es esto de la conciencia de estar atentos a lo que pasa, ¿no? Porque pasan cosas, pero a veces uno está o uy, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? O está en esa historia y qué sé yo, a ver, la vida pasan cosas y me parece que un emprendimiento no es solo un emprendimiento de un producto, un servicio y ganar plata. El emprendimiento es tu vida, digamos, y me parece que eso es lo que uno va haciendo. O sea, yo ahora aprendí a hacer vivo ahora, la pandemia me hizo que viviera frente al agua, ¿no? O sea, vivo enfrente al agua, entonces tengo posibilidades de que cuando hay viento pueda hacer deportes de agua. Y, y tengo 64 años, o sea que a los 60 Parece de menos, parece de menos. Está muy bien. y a los 60 empecé a hacer un deporte de agua, el kite ese, no sé qué, Sí. y la gente me decía: "Estás loco", ¿viste? Y yo era un viejo que estaba como queriendo aprender, y hoy me divierto y hago cosas y la paso genial. Y también es como algo que lo disfruto con mis hijos lo hacen, entonces hacemos planes con ellos y vamos todos juntos y entonces me parece que está bueno esto. Yo me acuerdo que también esto es importante, ¿no? El estar atento y darse cuenta, ¿no? Em, Había un momento en que los chicos tenían 15, 20 años y que de repente tenían sus temas y que, ¿viste? Entonces decís, wow, ¿qué hago? Me pongo como padre, ¿viste? De saber, fulanito, a ver qué estás haciendo, contame o lo que sea, o no. Y yo decidí el camino del no me voy a poner frente a ellos, preguntarle como padre, ¿viste? Sino me voy a sentar al lado de ellos a ver qué hacen. Entonces, en ese momento eran series, a mí me importaban cero las series o lo que sea, pero me ponía en el sillón y miraba las series con ellos, ¿no? Entonces era, no sé, Breaking Bad, y decía: "¿Qué es esto? No, qué horror", no sé qué, y bueno, no sé qué. Y después me terminé reenganchando y viendo hasta el último capítulo y compartiendo con esos momentos y que quiet. Y de repente decís: "Guau, es ahí que tenía que compartir", ¿sí? No enfrentándolo y diciendo: "A ver, ¿qué estás haciendo?", o lo que sea, entonces, sino que era poniéndome, haciendo algo con ellos y ahí después surgió el kite y surgieron un montón de cosas, de ponerme más en compartir algo juntos, ¿no? Y creo que eso está bueno también como historias, ¿no? De familia y todo eso, de poner como, en vez de que el tema sea un, un enfrentamiento de algo, Un sino es, confrontamiento, es, claro. es, es poner a un tema y en ese tema en común surgen cosas. Claro. Surgen cosas justamente de lo que le pasa a uno, de sus temas y todo eso, sin tener que enfrentarlos, ¿no? Como O sea, generar digo, el contexto para que la persona comparta con vos, en este caso con tus hijos, pero que compartan con vos, se abran y compartamos, pero no hablando de esos temas particulares, sino haciendo otra cosa que no tenga nada que ver. exactamente, y surgen cosas, y ahí Claro. los hablás Wao. pero no como un tema de repente más de, Sí, ida y vuelta de sí, a sí, ver, sí. sentate y explícame, ¿no? Por lo menos conmigo era como, fue ese aprendizaje, ¿no? De compartir el sillón con ellos y de ver eso, y después contaban y ya compartíamos otras cosas, ¿no? Y así en diferentes aspectos, ¿no? Hoy en la empresa también, ¿no? Y en los deportes y en un montón de cosas. Tengo la suerte de que puedo compartir con ellos esos momentos mágicos y disfrutarlos, ¿no? Claro, no, increíble. Tengo varias preguntas, pero Dale, perdón, yo cada vez que me haces una me voy hasta no, vamos, donde disfrutémoslo, que justamente justamente este espacio, el sí, cruce, es un espacio de vulnerabilidad, donde yo lo que más busco mostrar es el emprendedor, el artista o la persona que vayamos a entrevistar, que sea transparente 100%, o sea, que sea vulnerabilidad, humanidad, no historia de superhéroes, sino somos seres humanos total. que encima algunos emprenden, otros crean arte, todos somos creadores, pero es un quilombo vivir la vida, vincularse todo y hacer lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, con nuestra historia, con todo. Entonces, la idea de acá es que fluya realmente y seamos transparentes, no Eso, buscamos sostener un personaje particular, no, sea humanidad pura. me encanta. Acá lo que pregunto es, ¿cómo haces para que estén todos contentos en tu empresa haciendo su trabajo? Linda pregunta. Te diría que en realidad es compartir esa pasión que uno tiene y tratar de justamente de escucharlos mucho, de
de reunirme con ellos. Mis hijos ahora me joroban diciendo que yo soy reunionitis, ¿no? Porque tengo reunionitis, porque me reúno por todo. Pero en realidad está bueno esto de poder, che, a ver, veamos, eh, eh, y de repente temas o personales o lo que sea, ¿no? Y tratar de poderlos compartir, no solamente el trabajo y el horario y Claro, lo estricto, sino de ver qué nos está pasando, porque la persona otra vez es una, digamos, una del trabajo, y eso es lo que yo entiendo como persona, y me gusta también esa transparencia. Em, Siempre que recluto a alguien, es como lo primero que digo, ¿no? Que es como esto mira, yo te voy a explicar un montón de cosas, y hacemos, tú puedes, hacemos toda una inducción y cosas. En el caso de que no entiendas algo, pregúntamelo 20 veces. Yo lo que voy a hacer es, una vez general, te voy a decir, listo, pero digamos, porque quiero que vos también aprendas y seas tu emprendedor. No vas a tener un jefe que te va a estar el tiempo, hiciste el trabajo, no estamos en la escuela, entonces vos lo vas a tener que hacer, digamos, y ahí vemos, interactuamos, y es re difícil porque la gente está entrenada en todos los colegios, universidades y todo, para obedecer, ¿no? Entonces tiene un mandato y obedecen, ¿sí? claro. Pero si no hay ese mandato, no se saben ¿Qué hacer? O organizar, cómo resolverse. cómo organizarse, cómo resolver o Claro. ellos generar cosas. Tu forma de trabajar, Es casi el cachetazo, porque les explico todo, le digo, y después muchas es como que, ay, no sé qué no sé qué hacer, no quiero hacer. preguntarte por tercera vez. Digo, no, pregúntame todo. Lo que sí a Claro, la tercera vez, lo que te voy a decir es escribirlo. Pero, o sea, al principio escucharlo está todo bien, ¿no? Pero la tercera escribirlo, cosa de que vos lo tengas y no te sientes mal. Y si me lo tenés que preguntar cuarta, quinta, 7 veces me lo vas a preguntar. O sea, no te sientas mal en preguntarme porque lo que quiero es que estés bien y que lo hagas bien. Pero entonces, pero necesito que no te esté yo controlando, hiciste tus cosas ni nada por el estilo. Entonces, es una forma de trabajar un poco distinta, con otra cultura. más del liderazgo que en vez del jefe. Yo, yo siempre me consideré trabajando en las multinacionales como un intrapreneur, como un emprendedor dentro de las empresas. Después lo supe cuando salí de ellas. Y fue por eso que también, como era muy intrapreneur, me echaron donde me tenían que echar porque Rompías estaba como, estructura, claro, claro, como que, uy, esperá, y este flaco, a ver, sí, sí. Va y rápido, como claro, claro. porque yo generaba cosas y era como que, y porque era un emprendedor dentro de las multinacionales. Y entonces, y después supe que se llamaba intrapreneur, eso. Em, pero en realidad yo quiero que por lo menos un poco, no tratando de, che, sé igual o lo que sea, sino que cada uno pueda lograr eso. Entonces, como que hay un entrenamiento también, yo lo dejo como eso, dentro del trabajo, trato de que la gente Sea autosuficiente, como que se sí, se vaya autogenere, o sea, claro, y su responsabilidad es esta y queremos lograr esto. ¿Viste? claro. ¿Cómo llegamos? Yo te voy a decir todo y te voy a estar controlando todo. Vamos, y me reúno con vos y esto y lo otro, y convocamos una reunión. Che, Guillermo, tengo algo para mostrarte. Y vamos y venimos e interactuamos. Pero, digamos, esto de la escuelita me mata. ¿Viste? De estar todos los días a ver, hiciste tu trabajo, mostrarme lo que hiciste hasta hoy. Ya me mata. Sí, entonces es como trato de que cada uno sea, y creo que eso al principio cuesta y después está bueno, la gente se siente más en un lugar de contribución. También muchas veces yo Claro. agarro y salgo un poco para atrás y creo que esto es algo súper importante también de siempre mostrarle a todos lo que está pasando, ¿sí? Entonces, porque a veces el de planta sabe cómo hacerlo del planta, el otro sabe cómo hacer, pero después es difícil de ver el conjunto, ¿no? Entonces, saber que si uno pone mal el saquito de tal cosa, o si otro compra mal el tal cosa, si algo pasa, se afecta a todo. No es que, entonces, que le afecta el trabajo del otro, y esto y lo otro. O sea, que como que entre ellos, capaz que no están interactuando directamente, pero sí el trabajo de uno afecta al otro. Entonces, Y que tengan conciencia de eso. exactamente. Entonces voy para atrás, muestro un poco y El hablo. macro. Exacto, como que los hago a todos salir un poco y tenemos charlas y cosas, de mostrarle un poco todo como el procedimiento de cómo es. Y ahí es que a veces la gente que me escucha me dice, pero no necesitan saber todo eso. No necesitan saber todo, sí necesitan ver que hay un todo.
Por la Sí, empatía. Es un exactamente, que tema de es empatía. entender que ellos no hacen todo el tiempo, no sé, el que está no sé, no hay ninguno que esté martillando un clavito, pero que está martillando porque pero en realidad es el típico este cuento de la catedral, el que rompía las piedras, no sé si lo A conocés, ver, pero dice que compartilo, compartilo. el que estaba con un martillo, hay uno que estaba rompiendo piedras, no sé qué, haciendo bloquecitos de piedra, entonces digo: "¿Y vos qué estás haciendo?". "Y yo me estoy ganando la plata porque fin de mes y no sé qué", y no sé. "Ah, ¿y vos qué estás haciendo?". "Y yo es lo único que sé hacer en mi vida, no pude trabajar, no pude estudiar". "Ah, ¿y vos qué estás haciendo?". "Y yo estoy construyendo una catedral". ¿Viste? Claro, Y es la como que, diferencia. ¡wow! ¿Viste? Y de repente eso es, porque de repente tenemos trabajos así, yo los tengo también, digamos, o sea, yo voy, no es que yo estoy en una oficina y hago y no sé qué, tenemos un montón de cosas y hacemos, Claro. etcétera, pero eso va en pos de algo más grande. Y cuando ves eso más grande, es lo lindo, ¿no? Y que todo el mundo lo pueda ver o todo el mundo lo pueda compartir. ¿Y eso hace que estén felices trabajando? Y eso por lo menos ven que están construyendo la catedral, y que eso es lo lindo. Y cuando van a la góndola de té, ven en la góndola y decís: "Guau", y yo muchas veces les comparto, les digo: "Me siento re orgulloso, me cae una lágrima cuando veo eso, mira lo que estamos hace no sé qué, antes éramos que en la góndola de no sé qué supermercado teníamos 3 espacios, ahora tenemos un paño entero, no sé cómo hicimos esto". Y de repente y les cuento cuentos, y el otro día me crucé a alguien que no sé qué, pasó un día que de repente fui cuando todas las aerolíneas, todavía, mirá el cuento todavía, viejo, digamos, te preguntaban, viste, usted, no sé qué, y te hacían un montón de preguntas antes de entrar, no sé qué, viste, a hacer el Sí. check-in, y de repente me hacía un montón de preguntas, no sé qué, y no sé por qué, sabía que iba, no sé, capaz que en Estados Unidos en ese momento te preguntaban qué trabajo hacía, y yo digo, yo tengo una empresa de té Inticen. La chica levanta la cosa y me dice: "Ah, Inticen, ¿te puedo dar un abrazo?". Me dice, entonces sale de atrás del pupitre, ¿viste? Ese que tiene en la mesita y me Sí. dice: "Ay, no sé qué, guau, qué emoción, no sé qué". Y estaba como emocionada la chica y rompió todo el protocolo, ¿viste? Así toda la gente de atrás miraba y decía: "¿Y este que es la prima?". El el Y impacto, el impacto que genera y emprender. eso de repente la gente también, ¿no? Nosotros hemos tenido una clienta hablando de todo esto, ¿no? Y les comparto también no solamente a la gente que trabaja con nosotros, sino también hace algunos años una clienta nos llama y él dice, no, lo llamo porque, y estaba muy enojada. Entonces habló con una de las chicas que estaba ahí y me dice: "Guillermo, tengo una clienta súper enojada, no sé qué". Entonces yo la atiendo y digo: "¿Qué le pasa?". Entonces la señora: "No, porque yo, este té, yo soy profesora yo, y yo tengo este té, yo lo consumo, el tal, el verde, no sé cuánto, y ahora veo que lo tienen en supermercados, y supermercado, yo lo compro en el lugarcito, en el almacencito este, lindo, no sé qué, y ahora lo tienen en supermercados. No, pero un té así no puede estar en supermercados porque este es un té que así, que hacen con mucho no sé qué, muy artesanal, muy no sé qué, esto", no sé, como que estaba indignada porque era su té y lo veía ahora Claro, masivamente, ¿no? claro. Y entonces digo: "Uy, es cómo?". Entonces digo: "Yo estoy seguro, señora, que usted debe vivir en un lindo barrio". "Sí", me dice, "sí, sí, vivo en un lindo barrio". ¿Viste cuando Sí. la cambias un poco el enojo? Porque no estamos en todos los supermercados, estamos solamente en los supermercados de los lindos barrios". Entonces me decía: "Ay, bueno". Entonces, digo, y lo que estamos haciendo es una experiencia nueva, no sabemos, somos muy pero queremos que esté bien, usted nos va a decir si lo ve bien o no, y nos va a contar. La mujer se llamaba todos los meses y decía: "Este mes estaba bien, este mes estaba un poco desarreglado". Era no era clienta, era ya, ¿cómo se llama? Partner nuestra, ¿viste? Era Claro, como claro. socia. Era como que Estaba venía comprometidísima con la marca. comprometidísima, venía y decía: "No, no, no, están mejor, yo hablé con el repositor y lo mejoró". Entonces era como que, ¿viste? Wow. Decís, y en realidad pasan esas cosas. Cuando es una marca así que pasan cosas y nosotros Compromiso de la comunidad, como que exactamente. Entonces es una marca que, si bien, digamos, no es masiva, pero tiene este contacto con mensajes, con historias, con formatos, y entonces rompemos un poco códigos. Las cajas eran todas alargadas, nosotros le hicimos cuadrada, como una caja de perfume. Antes la gente no sabía si era un perfume, un té o lo que sea. Entonces fuimos como rompiendo códigos en lo que era el mundillo del té en su momento, hace 20 años, ¿no? Entonces creo que también eso fue que la marca rompió un montón de cosas que hizo que pasaran
cosas nuevas, ¿no? Claro. Y eso no hay que tenerle miedo muchas veces, A de innovar. cambiar formatos en el sentido también de formato de trabajo, formato Claro. de cómo es uno y todo eso, ¿no? De los Y mandatos de los que. mandatos, Claro. exactamente. Creo que ahí hay cosas que y si bien por eso hablo como un viejo ahora, pero la nueva generación está mucho más abierta a todo eso, ¿sí? Hay mucho ruido. Eh, y ese ruido hace que también estén perdidos muchas veces. Claro. Yo veo en mis chicos más chicos, digamos, más jóvenes que tienen 20 años, 25, 28 años, que están con eso de que mucha información. Y entonces, a ver, esa información a veces es excesiva, digamos, ¿no? Y entonces, pero ¿cómo hacer que uno pueda hacer de esa información, filtrarla, verla cuál es o tomarla cuando es necesario, Claro, ¿no? pero sin olvidarse del criterio propio. Sin olvidarse de que, o sea, sin arrastrarse a ser lo que esa información quiere que seas, digamos, sino a vos usar esa información y aprender a eso, ¿no? De pero también con las relaciones. Yo me acuerdo cuando inicié IntiZen, teníamos un amigo muy amigo, que era, eh, rompí un poco códigos también de salir de una multinacional y ir a emprender. Y esta persona estaba en una multinacional y era recontra números. Y entonces este amigo nunca podía saltar a ser emprendedor porque le daba demasiado miedo O sea, la cantidad de números. mucha racionalidad, digamos. Exacto. Claro. Entonces él, por ejemplo, cuando estábamos con mi mujer y de repente, ¿vos sabías, Guillermo, que el 90 y no sé cuánto por ciento de las empresas que emprenden al primer año Fracas. fracasan? Bueno, y mi mujer me miraba y me decía, ay, Guillermo, ¿sabías eso? Le digo, "Ay, no importa, nunca". Y No le entonces, crea, no le crea, no claro, lo escuche, no lo escuche. no, y si a mí me lo decían, yo sé cuál filtrar y cuál no. Claro. Entonces yo miro a la persona esa y le digo, gracias por compartir tus miedos, no son los míos. O sea, en mi cabeza, cuando alguien me compartía algo, yo en mi cabeza decía, wow, mirá los miedos de esta persona, pero que no son los míos. Que va, claro, no apropiarlos. Y O sea, no entonces, apropiar el ruido de afuera y hacer lo claro, propio, entonces, o sea, no claro. le iba a negar a la persona o decir, no, vos porque tenés miedo, porque es muy difícil, porque si yo le digo eso, se va a bloquear más todavía, Claro, porque era su miedo. claro. Entonces, digo, en mi cabeza le digo, gracias por compartirlo, pero no es el mío. Entonces, ahí ahora tenía el miedo de mi mujer, que de repente se lo había apropiado. Entonces Claro. teníamos que ver cómo hacer que digo, no, dejáselo a él, no te lo apropies, algo que no es tuyo. Y nada, eso, pero creo que es importante eso, ¿no? También del ruido, ese ruido, esa información. Estamos en una época lindísima, una época increíble, una época donde hay un montón de cosas. Y podés hacer un montón de cosas, pero lo inteligente es, ¿qué tengo yo para contribuir a todo esto? Entonces, quedarte desde ese lado, porque no es, ay, que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, porque hay demasiada información, pero sentate y pensá, ¿qué tengo que yo aportar a todo esto que está pasando? Entonces, desde ese lado, podés decir, che, yo puedo contribuir acá, yo puedo hacer esto, yo puedo darle este toque, hacer un podcast de tal cosa, no sé, hacer algo para cambiar y que las cosas sucedan. Y desde ese lado, participar a algo que está pasando, que es maravilloso. Tenía el paso del tiempo, ¿no? Total, Desde pero de quién pero sos. Guau. exacto, pero quedarte en ese lugar y aportar desde ese lugar. Y no de porque o sea, va a venir te van a poner un montón, uy, pasa tal cosa, pasa tal otra, y ahí Claro. y bueno, algunas vas a escuchar, las otras que no, pero no te apropies de todos los medios, porque si allí sigue, No, si sí, no sí, sí. Si no vas al ritmo del ruido y no tu total, ritmo. total. ¿Por qué lo zen? ¿Tiene que ver con esto? Tiene que ver con eso. Yo también desde muy chico quería juntar Oriente y Occidente, tenía una cosa en la cabeza que miraba y decía, eh Yo, vamos también algo espiritual, religión católica, todo eso. Entonces, cuando en aquella época veías, ibas al infierno o al cielo, ¿no? No tenías mucha chance. Y entonces, eh, entonces Había plan B. no, te portabas mal, ibas al infierno de niño, luego te echaban al infierno o te ibas derecho al cielo. Justo Entonces, eso hablamos en el capítulo 1. En el capítulo así, anterior hablamos sí, sobre sí. el cielo, el infierno y otro Y más, no me entonces recuerdo es ahora. como que de muy niño
me preguntaba y yo challengeaba a los curas, ¿no? Y decíamos, ok, ¿tenemos un Dios bueno? Sí, me decían, qué bueno. ¿Y por qué el Dios bueno hace que los chinos nazcan chinos y se vayan al infierno? Entonces no es bueno nuestro Dios. Entonces el cura, para afuera, ¿viste? Era como que, Claro, claro, no había mucha explicación de por qué iban a nacer chinos si ya se iban al infierno, pobrecitos, digamos, porque no iban a ser claro. católicos, nadie les iba a enseñar sobre el catolicismo. Y entonces decís, ya están condenados a echarlos. Solo por Entonces, por tener otra cultura. por tener otra Sí. cultura y decís, wow, qué Dios que tenemos, qué raro. Entonces siempre challengeaba, decíamos, Ética y moralidad no está presente. ¿Qué pasó? Claro, sí, sí. entonces, yo challengeaba, o sea, como yo te decía, dislexia y me cuestionaba un montón de cosas. Y Claro, entonces en esos cuestionamientos era que me decía, wow, digamos, y me posicionaba en eso de también de decir cómo, qué pasa con esto, ¿no? Del Oriente y el Occidente. Entonces yo veía que había dos cosas que eran complementarios, yin y yang, que en realidad está bueno trabajarlos en conjunto y está bueno hacer algo, que existan los dos, está bueno, el blanco y el negro. No hay luz sin sombra. Todos tenemos una parte de luz y una parte de sombra también tenemos. Y todos tenemos ese lado, esas cosas. Si no, no hay formas, es un mundo chato claro. y cuando te das Para cuenta que algo el existe mundo la no es dualidad. chato y tiene unas dualidades y tienes pensamientos, y es fascinante. Y eso es lo que lo hace a este mundo fascinante, si nos quedamos Entonces, en ese Zen me gustó mucho y el Inti Zen hacía eso. El Inti es toda la fuerza y energía del Inti, del Sol de Latinoamérica y a través de los ingredientes, de las pasiones y todo, juntado con el té de Inti Zen, del Zen, el té tiene mucho del Zen y todo eso, y entonces ahí junté el Inti y el Zen, o sea, la energía y el vacío y todo eso. Entonces ahí fue que se formó el nombre y todo eso. Y Es bastante lo que representa tu marca por lo que acabaste de contar. total. Con los colaboradores y con todo, o sea. Exacto. Y todo, o sea, desde también la esencia de los té y ponemos una cosa y otra y mezclamos algo, unos pétalos increíbles y le ponemos jengibre y no sé qué y hacemos ese tipo de cosas, esas mezclas que están buenas. Entonces, digamos, pero esa es la esencia o sea, es mi esencia y de repente eso que quise compartir, ¿no? Claro, no, muy bueno. Y acá vamos un poco para ¿cómo lo hiciste en tus inicios? ¿Cómo hiciste esto? Bueno, contaste un poco lo de que arrancaron con la familia, que fue compartido, pero ¿cómo arrancaste a crear una empresa de cero? Em, Tenía las multinacionales, ya que venía como operando como intrapreneur, entonces yo ya estaba en un formato como emprendiendo dentro de una multinacional, si bien no tenía compra gastos y cosas por el estilo que después Claro, vienen y todo eso, flujo de caja se pero encargaba otro. claro, Claro, claro. entonces yo solamente hacía publicidades y no sé qué, pero tenía, Hermoso. Bueno, claro, divino, creatividad sobraba porque claro, no divino, había decía, para pensar otra cosa, claro. y entonces, cuando uno emprende, yo también una de las cosas que hice, y era muy raro, venía de ingeniería de sistemas. Cada uno emprende como puede, como tiene, con las herramientas que vienen. Mis herramientas eran que yo venía de un formato de ingeniero de sistemas, informática, ¿no? Entonces pensaba en bloques y tenía como un flujo de información y cosas, porque mi cabeza estaba entrenada así. Y entonces yo necesitaba que justamente formar eso a través de procedimientos. Entonces éramos 3 personas, literalmente, una en planta, otra en oficina y yo, éramos 3 en la empresa y todo estaba bajo la normativa ISO, porque en realidad lo que yo necesitaba era que estuviera todo como cómo es la contabilidad, cómo es la producción, cómo es, la compra, o sea, cómo se hacen las compras, cómo se hace las ventas. O sea, todo estaba como en mi cabeza y entonces yo tenía estas 3 personas, pero tenía como un formato de procedimientos en mi cabeza. Entonces era ridículo porque teníamos procedimientos siendo 3 y era como cada vez Claro, que no tenía que había. ver una lapicera tenía que hacer un papel nuevo, ¿no? Porque era todo el Claro, pero claro. en realidad eso me ayudaba a mí a despegarme del cotidiano y poder pensar creativamente. Entonces, justamente lo que le pasa a muchos emprendedores es que de repente estás en el cotidiano y te absorbe el cotidiano Claro. y te Y separás no podés ver el macro, ¿no? te la separás
de cómo arrancaste, ¿no? También me guardaba mi servilletita en donde la primera vez hice un garabato ahí, empecé a pensar en cosas, esa la guardaba. Ahora no sé ni dónde está después de 25 años, pero durante mucho tiempo La me la tuviste sacaba y la muy bien. recordaba. Si la busco, la debo tener en algún Que te lado, traiga pero de la vuelta, saco menos, entonces. claro, que te traiga de vuelta a los inicios para no perderte, Total, claro, total. claro. Y a ver de dónde había surgido esto del Inti Zen, de dónde había surgido todas esas cosas, esos principios. Y ella agarraba la servilletita esa que le había hecho en unos garabatos. Y en realidad lo que me ayudaba esa servilletita o ese pedazo de papel, me ayudaba a otra vez a volver a esa esencia, ¿no? Cuando a veces el trajín del día a día me sacaba. Yo soy de enojarme muy poco, me enojo. Y en la oficina, cada 2 por 3, me vieron creo que 2 veces enojado, y ahí como que se preocuparon mucho, pero, porque en realidad intento despegarme de ese enojo, enseguida y mirarlo desde otra perspectiva, ¿no? Y yo creo que cuando me pasan esas cosas, que los sentimientos te empiezan como a dominar, por decir así, siempre, vos me preguntabas al principio, Guillermo es uno solo, pero en realidad muchas veces me separo de ese Guillermo, un segundo y lo miro y veo qué está pasando, ¿no? Y en realidad eso, la meditación, el tai chi, todo eso me ha ayudado a justamente a lograr ese tipo de cosas, ¿no? ¿O cuáles son tus hábitos? Justo le tocaste meditación. ¿Cuáles son tus hábitos para salirte del día a día, volver de vuelta a lo macro y despegarte, por así decirlo, de la parte física, ¿no? Plano, digamos, o sea. Sí, en su momento los tuve, supe tener rutinas específicas donde a la mañana me ponía a hacer tal cosa. Después esas rutinas mágicamente las fui integrando, y creo que si me decís muchas veces, en este momento estoy meditando, porque en realidad la meditación es una concentración, es estar plenamente en un momento o en un sentido, y que las cosas fluyan a través de vos, y no. Entonces, muchas veces me podés ver caminando y de repente estoy en un estado, de repente, de no sé, de como de unidad, no sé cómo se llama o lo Sí, que sea, sí. Yo le digamos, digo conciencia de unidad. Estoy escribiendo un exacto, libro sobre eso, ahí va. conciencia de unidad lo llamo. Y entonces, o leo un libro y de repente me pierdo en el libro y estoy, no sé, capaz que 20 minutos en la misma página, pero es como que pasan cosas Sí, como que estás en un estado de presencia. claro, pero no necesariamente en este momento. Antiguamente los metía en una rutina, como que me forzaba yo a tenerlos, y en este momento como que ya los tengo más integrados. Estoy, por ejemplo, hago este kite y estoy en el agua y estoy en un estado que decís: "Guau, estoy flotando literalmente". Entonces, a veces busco cosas en donde me producen, Eso. también eso, ¿no? O sea, que tu pasatiempo te produzca eso. También, y el día a día también. Y cuando me doy cuenta que el día a día me está arrastrando, ahí es que me digo: "Wow, Guillermo, ¿qué te está pasando?". Y ahí es como que, a ver, volvamos otra vez a esa esencia. Antiguamente necesitaba la servilletita para hacerlo, hoy ya no la necesito, pero sí, o sea, nos pasan cosas, y es necesario también que el mundo a veces porque ese es parte del aprendizaje, ¿no? Me parece. Es como que lo que yo siento. Una de las cosas también que yo siempre me digo es que el día que no tenga nada más que para aprender, que Diosito me lleve, digamos, o sea, pero porque en realidad creo que es estamos continuamente aprendiendo, y eso es lo fascinante de la vida. Y cuando la vida te proporciona aprendizaje, y aprendes el aprendizaje, te lastimas una rodilla, porque te caes, no sé, o sea, el aprendizaje es, de repente te caíste y tenés que levantarte, ¿viste? Y bueno, no sé, se te fracturó la rodilla porque pero bueno, nada, pero rengueando y vas, digamos, en sentido figurado, ¿no? O sea, pasan cosas en la vida y nos pasan a todos, pero la cuestión es cómo las vas llevando. Claro. Y eso creo que es lo lindo de lo que nos pasa como seres humanos. Le en esto de las esencias de las religiones, hay si vas a India o principalmente Nepal y toda en lugares, están todos como un Bután, namaste, y te saludan. Y quiere decir: "Bendigo el Dios que hay en ti". Ellos tienen la creencia de que tienen la reencarnación, y entonces en las reencarnaciones puedes reencarnarte en seres
animales Cualquier ser o vivo. seres invisibles que también están por ahí, no sé qué, y que vas reencarnándose, y de repente un día te reencarnaste en una persona. El día que te reencarnaste en una persona es que te pasó todo lo mejor que te puede haber pasado, te reencarnaste en una persona. Y esa persona, ellos la consideran un dios, porque es la única ser que se puede iluminar. Entonces, al poderte iluminar a través de esa persona, tenés que estar consciente de eso y ellos hacen ese trabajo de esas, para que puedan en esa vida o en las próximas humanas reencarnarse. Esa es como la creencia que tienen. Pero lo increíble de todo esto y de esa pequeña historia es que cuando te saludan, ellos te miran en los ojos y ven un Dios en vos. Y en esa sensación, ¿cómo pueden lastimarte? ¿Cómo pueden? O sea, están viendo un ser, y, un Dios, una persona que ellos dicen, wow, ¿qué puedo aprender de esta persona? ¿Qué puedo sentir? Entonces, fíjate, Unidad, o con sea, esa perspectiva, ¿no? Cómo ellos se manejan muchas veces con otras personas, ¿no? Entonces, y ahí vas aprendiendo un montón de cosas también de los seres, ¿no? De los seres humanos, y de cosas que justamente en esas interacciones, digamos, de la gente, cómo la perspectiva o cómo la visión de cómo cuando uno ve a otro o cuando uno hace cosas, cómo las hace desde diferentes ópticas. Entonces, muchas veces, como me preguntabas, en el trabajo, y yo me dedico, cuando estoy plenamente en ello. Y estoy plenamente concentrado en que les vaya bien a cada uno de los que está trabajando ahí. Y lo deseo fuertemente, porque deseo fuertemente que cada uno esté mejor en el plano personal, en el plano profesional, en todo sentido, justo ¿no? esa pregunta conecta, lo que acabas de decir conecta con la pregunta que te iba a hacer, que es, ¿qué te genera dar trabajo? Bueno, me lo estás Sí, respondiendo eso. prácticamente. Es como, wow, qué lindo que le pasen cosas a todos, que nos pasen cosas a todos. Y en esa. Y creo que, a ver, después salgo acá y no me dejan estacionar porque no sé qué cosa, pusieron una multa y estoy enojado y pasan cosas. No es que, wow, todo es Claro, magia y todo todo, zen todo el y la tiempo. varita mágica te tocó a alguien y estás Claro, bendecido. No, no, no. La tenés que remar y te remamos. Pero todo depende también cómo uno mira las cosas, cómo uno mira estos aprendizajes. Puedes emprender, puedes fracasar y decir, bueno, che, ¿qué aprendí de esto? ¿No? Y a ver, y vamos, y esto. Y por supuesto hay que tener, o sea, me gusta tomar riesgos, pero no tomo riesgos así infinitos, digamos. También tienes que estar medido con eso, ¿no? O sea, qué riesgos tomás o qué cosas haces. Y me parece eh, que también es eso, ¿no? Porque tampoco podés decir, me tiro a no sé qué. O sea, uno va construyendo cosas y va por acá y va aprendiendo y van pasando, ¿no? Y eso mismo te va dando nuevas cosas. Yo te digo, nunca me tiré a la pileta a los 18 años a emprender. Capaz que hubiese estado buenísimo y hubiesen pasado otras cosas, pero me encantó la experiencia que viví. No me arrepiento, claro. porque aprendí. Podía haber hecho esto mucho antes y capaz, pero no se dio. Y no me arrepiento. Y me pegaron el cachetazo y me dolió y todavía me duele el que me echaron, todo bien, pero digamos, pero tuvo que suceder para que sucedan otras cosas. Entonces, creo que eso también, tampoco hay que estar todo el tiempo mirando para atrás y diciendo, uy, sino me parece que está bueno esto es con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y, y qué contribuir, ¿no? Porque me parece que en definitiva estamos acá para interactuar, ¿no? Yo Claro. siempre digo Si no, también, no seríamos seres sociales, ¿no? Tipo, eh, y ahora llevándolo a un producto esto, yo siempre joro y digo, eh, cuando vos pones una bebida gaseosa conocida, no sé qué, sobre una mesa, no contás un cuento y llegaste y dices, che, mirá esto, no sé, alguien. En cambio, llevas un vino y contás un cuento, una historia, ¿sí? O pasa y hay anécdotas. Y la gente estamos hechos de seres sintientes que nos gustan las anécdotas, nos gustan los cuentos, nos gustan los podcasts, nos gustan las cosas, nos gustan las, no sé, historias, sí, ¿sí? nos gusta Y compartir. esas historias forman a través de algo que escuchan, que leen, que viven, que toman, que disfrutan o que les pasa. Y entonces, a través de eso, creé Intizen, para que pasen cosas, ¿sí? Y entonces, al principio, uno lo había generado a través de decir: "Yo quiero que pase, no sé, hay unos textos y unas cosas". Y de repente venía alguien y me decía: a mí me encantan los colores de Intizen".
Y mi mujer me decía, pero y ¿Los no, textos? los textos. Dije, y yo decía, dejá que está bueno que, cada uno vibre con lo que necesita vibrar. Y todo está bien. No es que, el que vibró con esto está mal y el otro no sé qué. Todo está bien, porque a todos nos pasan cosas distintas. Y yo creé un producto para que pasen cosas. Yo digo, mis primeras palabras fueron, cuando me preguntaban en las primeras entrevistas, ¿por qué creaste InDesign? Para que le pasen cosas a la gente, decía. Y entonces, porque me gusta que a la gente sienta cosas, sienta Claro. sabores, aromas, colores, vea cosas, que le pasen cosas lindas. Y entonces mi mujer me decía, Guillermo, un emprendedor no habla así. Digamos, entonces decía, pero no importa, a mí no me importa, yo hablo así. Claro. Y Este yo lo, emprendedor habla así, claro. claro. Y entonces habla así, pero dice, pero la gente no te va a entender. Digo, No importa. Digamos, a mí me gusta lo que hago y lo hago porque me gusta que la gente sienta cosas y sienta pudiendo compartir esas historias. Y la gente, bueno, compartía esas historias y era lo que a mí me provocaba, ¿no? El que la gente, wow, wow, mira, y después cuenten la historia. Me pasó que fuimos a la casa de alguien a comer con amigos y de repente en la mitad en la mitad no, llega alguien y dice, che, te trajo un regalo, no sé qué, Intizen, era una cajita de Intizen. Y entonces mi mujer dijo, no digas nada, digamos que somos nosotros, digamos. No le Entonces el chico empezó a contar y dice, uy, esto usted, no sé qué, y empezó a contar una historia que le habían contado el vendedor que se lo había vendido, ¿no? Vienen no sé qué, los Himalayas y no sé qué, y contó toda la historia y de repente dijo, terminó la historia, ¿verdad? Y supieron que éramos nosotros y dijeron, ¿pero por qué lo dijeron? Porque me gustó escuchar tu historia, me gustó lo que contaste, y la Claro. pasión que lo contaste, digamos, me fascinó a mí, digamos que lo hago, pero me gustó escucharla y cómo lo transmitía. Entonces, digamos, a ver, otra vez, nos pasan cosas que queremos compartir y creo que eso es lo lindo, ¿no? Que compartirlo y que las cosas sucedan, ¿no? Claro. Justo ahí me diste el pie con esto que dijiste, que tu mujer te dijo, un emprendedor no habla así. Y yo tengo un punto de vista que por eso creé este podcast, que es, hay emprendedores que son conscientes y emprendedores que quizás no están tan conectados con su conciencia y están más esto en el ruido, la vorágine del día a día. ¿Qué diferencias y similitudes ves entre el emprendedor consciente al emprendedor que no está en ese estado de conciencia como el que estás trayendo? Porque literal, todo lo que estás trayendo a esta charla es muy diferente a lo que se escucha en un escenario de un emprendedor Exacto. exitoso que le va muy bien en su empresa, etcétera. Eh, es difícil, otra vez, estamos todos en estados diferentes y va a haber gente que está realmente cercana a mí también, gente que está en otros procesos o aprendiendo y está bueno que le pasen cosas y de repente se va a ligar un cachetazo en lo posible, lo más suave posible, pero pasan cosas y por algo pasan para después que sucedan otras. Y es muy difícil a la persona esa despertarle y decirle, hay otra conciencia. Me parece que la conciencia de él es el camino que tiene que recorrer. Y eso creo que es lo importante de estar alrededor, no, digamos, podés estar alrededor, pero no podés, o ofrecerle una mano o lo que sea, pero no podés estar poniéndolo en la estaca y Claro, parándolos o empujándolo como... sometiéndolos a un control de algo, ¿no? Porque ahí rompes también eh, el mundo que vivíamos era un mundo muy controlado. O sea, vivimos en las barbaries, después la religión y a través de las religiones o sea, te hago como un esquema muy Sí, sí, sí. rapidito. Y la política La política, la religión y todo, enderezaron las cosas, llegaron a años más como formales, o no sé qué, y ahora otra vez empezó como a desarmar todo. No para volver a las barbaries, sino porque hay una nuevo, o sea, el famoso 11 de septiembre de las Torres Gemelas, que decía New Order, no sé qué. El New Order no era que decía, no, sino el New Order todavía ni lo vimos, digamos. O sea, es lo que va a venir seguramente en los próximos años, en donde a través de la IA y no sé, y estas cosas, y pasan cosas.
no sé, no tengo la bola de cristal, ni soy adivino, ni nada por el estilo. Evidentemente hay cosas que están fluctuando y haciendo. Hoy, por ejemplo, en mi época eras ingeniero, abogado, contador, no sé qué. Hoy casi que a mi hija le digo, ni estudies, digamos, o estudiá algo chiquitito y rápido que te fascine y empezá a trabajar, porque me parece que eso va a ser la fascinación y la pasión de uno hacia una y te va dando eso posibilidades de ir escalando. La otra vez, bueno, estuve en Uruguay, debe ser, y tenía una materia donde le enseñaban presidentes de, no sé, y estudié comunicación, pero le enseñaban los presidentes de hace 100 años. Y digo, ¿qué? Digamos, a todo bien, de la cultura y todo eso, pero ya estás en tercer año de la universidad, digamos, a ver, veamos un poquito no sé, que te enseñen, ponete a trabajar un proyecto, no sé, y me parece que todavía las universidades o lo que sea no se han adaptado a este ritmo Claro, raro que está pasando porque viene muy rápido. Entonces me parece que la gente, nosotros, vamos a tener que aprender en vivir en aguas turbulentas, ¿sí? Que nos va moviendo. Entonces tenés que bien prepararte, tener un buen sostén, ¿cómo se llama este? El kayak, un buen no sé qué, no darte vuelta y mirar bien por dónde andan en estos rápidos, porque viene como algo agitado, pero vienen épocas fascinantes, increíbles, de cosas que van a suceder. Va a haber mucha gente que se va a bloquear, a adoptar eso y ser pasivo en lo que está pasando. Y está perfecto. O sea, uno va a elegir entre pasivo y productivo o activo o lo que sea. Y digamos, si vos querés contribuir en lo que está pasando, vas a tener que agarrar el kayak y meterte en los claro, y rápidos meter un y poco. driblarlos. Y el otro se va a quedar en la orillita mirando cómo pasa y todo. Cada uno va a tener como vivencias diferentes y todo está bien, digamos, o sea, cada uno va a elegir. Pero creo que van a venir cosas súper interesantes, muy movidas, y hay que cuidar esto del entorno que uno se maneja, pero no estaquearlo y decirle no lo hagas. No, o sea, es quizás está la astucia de hacerle las preguntas correctas, tipo filósofo, para que uno se esté cuestionando todo el tiempo en ese, a ver, ¿dónde voy? Para allá, para allá, para allá, en ese Cuestionarse, cuestionar. eso le recomendarías a emprendedores que En están en realidad ese viaje. reinventarse, Okey. cuestionar, o sea, a través de cuestionarse, no cuestionarse diciendo, ay, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? O sea, No, no, sino con la intención de renovarse, es corregir. renovarse, de ir, decir, wow, esto, el otro, y decir por acá, por ahí, esto, lo otro, y hago, y qué hago, y fascinarse, digamos, a las cosas, y no dejarse absorber por esa, a ver, hoy la información es excesiva y muchas cosas, pero uno inteligentemente va a tener que ir optando por algunas y yéndote hacia eso. Y hoy tienen el síndrome, muchos de los jóvenes, que están en una y están perdiendo otra y están mirando, Ah, el y FOMO. el FOMO famoso. Oh, sí. Y entonces decir, wow, difícil. Entonces, concentrarte en una y disfrutarla a pleno, porque es la que vos vas a vivir. Y último, así, cosito, es porque lo que está sucediendo es que como publican en las redes que allá está tan bueno también y que allá está bueno, querés vivenciar todos, pero disfruta esta y la vas a disfrutar a pleno. Porque siempre le digo también esto, es que a veces el que está comunicando de ese lado no la está pasando bien, pero la comunica para que la gente llevarse la atención y no sé qué y llevarlo hacia ahí, porque necesita que la gente lo mire, y el otro. Y de repente decís, y de repente cuando lo mirás, decís: "No, no está tan bueno", entonces pasa al otro. Y entonces ahí empieza como esto: "Che, al final no era tan bueno", y entonces ahí empieza la rosca de que hacer 10 cosas por las dudas. En cambio, si vos haces una y aprendés, porque de repente no estás 100% bien, pero aprendés. Como yo también le digo a mi hija, digamos, vas a una fiesta, y de repente ponete a bailar vos sola, no sé, hacé que la fiesta sea buena, digamos, pasala Claro. bien. Y está bien, no importa, digamos. Y la próxima vez decís, bueno, pero digamos, en donde estés, brillá y hacé que brille el entorno, digamos, ¿no? Y creo que eso es lo lindo de estar bien consigo y poder estar bien en el lugar que estés. Y creo que eso también es una enseñanza para los que están alrededor, ¿no? Ya te digo, con todos los temas que
a Sí, veces sí. te Con el día a pegaste, esto y día, lo otro, sí, sí, con y no tenés por qué estar bien 100% ni nada, al contrario, ser tan transparente y brillar es ese sentido, ¿no? claro, Brillar pero no es brillar hasta estar, cuando estás ja, mal. ja, No, ja, no, pero ja, brillar ja. hasta cuando estás mal. Decir: Claro, "Che, estoy mal", la- bueno, lloro y nada, y lo es, vivo igual, lo vivo, claro, y es claro. la famosa diferencia entre que la felicidad no es la risa, no es estar ja, 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 todo el río, eso no es la felicidad. La felicidad es un estado en donde vos te sentís, es algo indescriptible, digamos, hay que sentirlo, pero es ese respirar y decir, wow, es una sensación. Y creo que en esa sensación uno la encuentra cuando estás bien en el lugar donde estás. Y no necesitas, yo también, típico, no necesitas ir a la China o de viaje o a algún lugar o hacer 7 millones de cosas. Estás en un lugar y la otra vez, no sé, estaba, miraba las estrellas y decía, wow, qué lindo esto, no tengo que comprar fuegos artificiales y mirarlo. Es como, wow, esto es una cosa de la naturaleza, no sé, y mirá, y ves la playa, no sé, ves cosas y te maravillás con de repente Con lo simple, con lo con lo simple. simple o lo cotidiano, lo que pasás todos los días de Sí, repente sí. sin, y con la gente que está alrededor tuyo, porque de repente lo malo de muchos de nosotros es que te acostumbras y ya es un adquirido. Y a veces necesitamos agradecer todo el tiempo, ¿viste? Claro, la Agradecer gratitud, que estás bueno, bien, la agradecer gratitud es que clave. físicamente, ¿viste? Estás bien, porque siempre te acordás que estabas bien cuando estás mal, ¿viste? Claro, Entonces te empieza a doler la rodilla y decís, antes estaba, uy, qué bien, o sea, claro, agradecer cuando estás bien, agradecer, o sea, claro. o sea, no agradecer, ¿viste? Tipo, ay, le voy a dejar florcitas a no sé quién. No, es sentirlo, sentir esa sensación de decir, wow, qué bueno que estoy con buena salud, que, uy, mira qué bueno lo que me pasó acá, uy, qué bueno que estoy tomando una agüita fresca y bien, no sé, la idea que tengo no sé, como positivar momentos cotidianos que de repente, pero ya te digo, como, y eso va como metiéndose y es como, estamos hechos casi todo de agua. Y el agua cuando, los famosos estudios estos, ¿no? Que cuando el agua se puede como, si la bardeás, se queda, la molécula del agua se Sí, deforma. sí, Y estamos hechos de ciertas cosas que si vos lo bardeás a tu cabeza, a tu cuerpo, a tu coso, y evidentemente, ahora si agarrás la varita mágica y te vas, te machucás la cabeza con la varita uf, mágica, bueno, no eh, sé, te vas diciendo, claro, es eso. eso te iba a preguntar, ¿en algún momento pasó que se te cruzó la cabeza con el corazón, así uno para cada lado y te perdido? En medio de todo este Seguramente viaje. miles de veces. Una vez inclusive me preguntaron, contame tus fracasos, y de repente tuve que pensar y decir, wow, esperá, no soy arrogante, debo tener miles de fracasos, pero no me los acuerdo, porque en realidad Ese foco ahí. y que no lo pongo en una casilla de fracaso, no tengo una casilla en mi cabeza de fracasos, tengo una casilla de aprendizaje y he aprendido un montón, o sea que he tenido un montón de fracasos, pero como que los voy derivando hacia un aprendizaje, entonces el fracaso que he tenido, dije, guau, me reventé la rodilla, pero me curé, no sé qué, me levanté y me dio la oportunidad de conocer, perdí un barco en Grecia y me dio la oportunidad de conocer a mi mujer, pero bueno, no pude conocer tal, no sé ni idea, pero pasaron cosas y la vida va pasando cosas y no sé qué, digamos, en definitiva, me parece que eso es lo importante. Fracasar, fracasamos, creo, todos los días con cosas, digamos, no sé, en el trabajo, en la familia, en cosas, hay miles de cosas que de repente, si lo pones a detallar, hay un montón. Pero de repente, ¿cómo lo encarás ese fracaso? Si lo encarás como una oportunidad para mejorar. Mis hijos, wow, me sentía fracasado como padre de repente, pero yo digo, no, qué sé yo, no sé, hice cosas para que sucedieran otras, que no sé si estaban bien o no, pero de repente en ese momento me puse a mirar series con ellos, a hacer cosas, y pasaron cosas. Entonces fue un aprendizaje, más que un fracaso de Claro. padre, no sé qué. Sí, en un momento de repente no conectaba con ellos y de repente después conecté. Entonces creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, que uno va como... y lo importante es caminar siempre también, ¿no? Es seguir caminando, seguir andando en el río, o sea, no moviéndose. Ya un poquito lo que veo como me estás respondiendo es, cuando se cruza la mente con el corazón encrucijada, una de las formas de poder alinearlos es seguir moviéndose, compartir. Esto que dijiste de compartir con tus Total, hijos, sí, moverte en el río. Y como que, bueno, el fracaso queda como un aprendizaje
lo llevás Es que y va a pasar todo el tiempo, que hay como, wow, ¿qué te pasa acá y qué pasa en la cabeza? claro. ¿Viste? Y creo que eso es lo que te decía de decir, wow, pero en realidad, eh, a ver, por supuesto tenemos que hacer un montón de sacrificios a nivel corazón, por decir así, a veces tenés que hacer los sacrificios, pero depende como, si la cabeza le decís, es un sacrificio, marchás. Pero si a la cabeza le decís, es lo que tengo que pasar para, para que sucedan cosas, y ahí cambia la perspectiva, como te decía, como los niños ven la muerte, con No, la perspectiva de resignificar cosas. los conceptos. Por eso, entonces, ahí conectás el corazón con la cabeza, porque decís, al final no están del mismo lado, pero es todo parte de este proceso de decir, che, ¿cómo hago a que el corazón también pueda, digamos, hay cosas que, hay momentos que para allá, momentos que para allá, y bueno, pero ya va a venir, entonces la alienta, ¿viste? Va y baja la información, ya va a venir, van a pasar cosas. ¿De dónde crees que sale esa fuerza de voluntad? Porque hablo de la fuerza de voluntad esta de resignificarte los conceptos, de Yo creo esa que viene de la esperanza. dislexia, viene gran parte le echo la culpa ahí a la dislexia. La dislexia me Okey. ayudó a poderme reinventar en cosas que no me sucedían. Y entonces yo veía que toda tengo un hermano que es un año mayor que yo, que era el brillante. Sí. Entonces, en la escuelita la maestra venía y me decía: "¿Vos sos hermano?". Digo: "Ah, sí, qué bueno, qué suerte que tenemos". Y a fin de año me decían: "Bueno, a su hijo lo pasamos, pero así como apenita". Y la iba remando, remando, remando. ¿Y cómo fue tu infancia con tus padres? Para entender, porque, si no está en tu casillero en la mente como habías dicho, el buzón de fracasos Sí. y de aprendizajes, eso tiene que ver mucho con tu historia. ¿Cómo fue tu infancia a nivel, em, sí, a nivel crianza? Para que no tengas el Yo era fracaso el del como medio, o sea, de 6 era el cuarto, por lo cual, te crían en el lote, ¿viste? Es como que okey, el paquete, ¿viste? Y justo un año que tengo un hermano que es un año mayor. Pero fue típica familia toda junta en Montevideo, o sea, que entonces es como muy, en la escuelita tal, cosito tal, movíamos en un círculo. Em, y evidentemente desde muy pequeño tuve posibilidades. Mi padre venía de una familia muy humilde, mi madre una familia de repente más de clase media, y entonces ahí, pero mi padre ingeniero, exitoso, en su familia humilde, y entonces empezaron como a formar algo en conjunto, evidentemente con la sociedad que le decía, ay, pues mi madre era un poquito como de clase media o media alta, por decir así, en Uruguay, entonces era como que se empezaban a formar cosas. Y entonces siempre fuimos como, a ver, yo siempre no me gusta usar esta palabra de diferentes, ¿sí? Yo le llamo singulares, ¿sí? Es una palabra que saqué de mi cabeza lo diferente, porque lo diferente siempre estás comparando con el al lado. claro. Entonces, cuando me Ah, preguntan, por o ejemplo, más o menos, ¿qué pero competidores comparando. tenés? Yo Claro, digo, no sé, competidores, no, somos todos participantes de un mercado, siempre digo, porque en mi claro. cabeza no hay competidores, no hay, Sí, y no somos cada diferentes. uno tiene su condimento, tiene su Porque diferente siempre estás mirando por arriba del hombro al que viene al lado. sí, es Entonces, verdad. yo digo, yo soy singular y muestro esto. Entonces, éramos una familia singular y como tal, eh, yo era como el rebelde dentro de esa familia singular. Y entonces era como divertido, pues siempre tenía como una nota diferente de cosas. De una semana a otra organizaba un viaje de mochilero, a no sé qué, a Europa. O por ejemplo, como era dislexio, mis hermanos aprendían todos inglés y yo no podía aprender inglés. Era el pésimo aprender inglés. Era como, no me entraba una. Y entonces agarré y armé toda una cosa a los 17 años que eh, me iba a Estados Unidos a una beca de intercambio. Y a mis padres los calmé y le dije, ¿saben qué? Es simplemente, es para pasar exámenes de inglés acá, pero nunca voy a viajar. Y en realidad me gané la beca, de tanto hincha de no sé qué, me gané la beca y me fui a Estados Unidos a vivir 6 meses con una familia. Mis padres eran como pánico a bordo, nunca nadie se había ido hasta Buenos Aires solo. Y yo con 17 años, el primero de la familia que vive a Estados Unidos a vivir con una familia sin conexión, sin nada, durante 6 7 meses. Una Y aventura. claro, y ahí aprendí inglés. Y entonces, pero iba como rebuscándome y siendo algo. Entonces, en ese contexto, era también como una figurita de color dentro de la familia, por decir así. Eh, Porque siempre el hecho este de una faltante me hacía esforzar en otras,
y entonces que la faltante por la dislexia me hacía forzar en otras, y eso generaron cosas. Entonces, podría haberme quedado en esto fatal, no, yo no soy tan inteligente, no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, por suerte, en algún lado de mí me forzó a, s- a- a forzarme en otros lados para poder Aprender a tu forma. aprender a mi forma. O sea, Claro, con esta beca aprendí inglés, si no, nunca hubiese aprendido inglés, por ejemplo, claro, ¿no? claro. No, increíble, es buenísimo. Pero bueno, uno va como, la vida va eh, mostrando cosas y uno va haciendo, ¿no? Con lo que tiene. Yo acá te quiero preguntar, ¿cómo es pasar de la seguridad corporativa a la incertidumbre de emprender? Y es un plan de familia, digamos, en mi caso, ¿no? Fue un plan de familia y fue un desafío importante, y eso es muy lindo cuando uno logra que el entorno, círculo próximo, esté como alineado en esa locura, porque era una locura, abandonar una em una un salario bueno, de una empresa buena, algo no sé qué, para emprender una aventura que no sabía, ¿Cuál es el resultado cuál final? era el resultado final, exacto. Y entonces, y yo que quizás en esa locura, como familia, nosotros hemos visto mucho de esto de ese presente, y era un momento, ahora. Si uno va y proyecta: "Ay, que mis hijos no van a poder ir a la universidad", hay como una mochila muy grande. Entonces uno baja la cabeza y hace lo que la sociedad o el camino le ha indicado. Y esa mochila te termina sacando del presente, porque no lo puedes disfrutar, porque estás en la Exactamente, mente. exactamente. Entonces es como muy difícil de sobrecargar una mochila muy pesada, la familia de todo, la mochila de todo el mundo. Como yo te digo, yo iba sacando mis piedras cuando alguien venía a compartir un mío, yo le decía gracias por compartir. Yo iba devolviendo las piedras de todo el mundo para tener una mochila más ágil y rápida. Eh, pero la familia es una mochila, es algo que lo lleva siempre, ¿no? Y más allá de una mochila es uno. Y de repente ahí es que me parece que eso es lo importante. El pasaje ese, me parece que hay algo de también de locura, porque hay un poco de cosas que y justamente los emprendedores tenemos un poco de eso de que, no sé, hay un sueño, una pasión, algo que nos mueve, y al mismo tiempo de poder consolidar un cierto entorno o alguien alrededor, algo alrededor que también sea parte, porque no todos los días estás bien, digamos. Entonces, está bueno alguien que te dé una palmadita, un cosito, o puedas, llegar cansado y te digan: "Guau, ¿qué pasó? Contame, qué bueno", y celebrar cosas. Escuché en una entrevista tuya, que en un momento, me hizo mucho ruido, que en un momento te fuiste a un retiro, a un monasterio en Azul, las vueltas a la vida. Yo, Sí. un amigo que me conectó con el sacerdote que entrevisté en el capítulo uno, el padre me contó que un tiempo estuvo cerca del de ese De ese monasterio, porque ellos monasterio. son de Azul. Es Y dije: muy "Guau, lindo. ¿por cómo llegaste ahí? ¿Por qué? O sea, ¿y para qué?". Más que el Bueno, por qué, el para qué, güey. fue uno de los primeros aprendizajes del emprendedorismo, en donde en un momento, medio que lo conté en un momento rapidito ahora, en un momento hay una gran diferencia entre lo que uno sueña y la realidad. Entonces, uno proyecta: "Ah, es que para reciclable, siempre ya no sé qué, esto, lo otro, en papel, no sé cuánto, esto, lo otro", y de repente, no, pero no hay ese papel acá, no, pero no hay ese coso acá, no, no se puede hacer, no, pero no. Y hay un montón de nos de una realidad. Entonces, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Y entonces ahí es armar una nueva realidad de ese sueño que tenías, decir, bueno, ¿cómo hago ese sueño de hacerlo lo más parecido posible con lo que tengo disponible en el mercado, ¿no? Y ahí en un momento, me llegaban los diseños, me llegaban los blends, yo había contratado, bueno, esta chica de la T-Blend, que hacía unos blends increíbles, había contratado a alguien que me hacía unos diseños increíbles, algo de simbología. Me llega todas las piezas de rompecabezas empezaban a llegar y nada coincidía. O sea, eran como y no sabía cómo armarlo, y era como y todos eran como nos y cosas, y de repente dije: "Basta". Y dije a mi mujer:
basta, me voy unos días al sur, abrí hay un monasterio donde estás en silencio, no sé qué. Pero y era como que quedó tildada, dice, ¿y cuándo volvés? No sé, voy a volver en unos días, pero no sé, necesito tiempo. Claro, necesito irme adentro. Sí, y allá me fui, 300 kilómetros, me fui allá. Y fue un momento muy lindo, llegué, no hablas con nadie, aparece un plato de comida, se va el plato de comida, hay 6, cantan gregoriano, porque cantan, y entonces hay unos cantos y unas cosas, y vas y asistís, y son católicos, pero católicos de una eh, congregación que es como ellos también hacen meditaciones, yo hablaba con uno de los, es como un catolicismo, pero que no se dejó arrastrar por el marketing, por decir así. Es como Claro, la esencia del la esencia del catolicismo. catolicismo. Y entonces fue como algo muy lindo el hecho de vaciar. Vacié. Era, vaciaba, 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 vaciaba. O sea, esa famosa mochila, y durante 1, 2, 3 días fue como, wow. Y al tercer día, como que no sé, no es que resucité, pero dije: "Guau, voy a volver". Y ahí emprendí y no había resuelto nada. No era que el puzzle ese, el rompecabezas, seguía exactamente Claro. porque ni siquiera lo había pensado. Pero Era digamos que vos sí te habías yo había metido. vaciado todo en mí, todo eso, información, líos, cosas, preocupaciones, todo. Lo había vaciado todo. Y de repente empiezo a manejar y eran 300 kilómetros. Las cosas empezaron a caer. ¿Y si esto? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? Llego a Buenos Aires, escribo unas cosas, mando unos me llega, ¡tuc! Y el puzzle mágicamente hizo clic y todo estaba alineado. Fue algo muy loco. No sé, no te puedo explicar, pero fue algo muy loco. ¿Te pasó solamente esa vez o otras veces después? Me pasan a veces, pero eso fue como algo muy Puntual. específico, ¿no? Que en Claro, donde necesito vaciar para después empezar como de repente a construir de vuelta, ¿no? Y ahí empieza como y en realidad lo que pasaba, el puzzle estaba ahí, pero yo lo quería enganchar de repente de formas y cuando empecé a vaciar y dije: "Che, y esto con", y empecé a ver que todo fluye, pero tenía demasiada información, demasiadas cosas dando vuelta claro. y demasiadas preocupaciones o cosas y pasó. Después me di cuenta, y eso fue un aprendizaje de ahí, y ya no me tengo que ir a azul todo el tiempo, es que para entender algo muchas veces tenés que abandonarlo un rato. Déjalo ahí. O sea, No lo no, mires, no lo no, mires, no, claro, de claro. abandonarlo un rato. Mira, anda a hacer kite, no sé, hacer hacer cosas. Y después volver, y si lo corro así, Y pasan y cosas. funciona. Entonces, digamos, era como que aprendí a hacer eso sin irme no tuve que volver a azul, pero bueno, Claro. estuvo buena la experiencia, para entender que en realidad tenía que separarme, el famoso de darle una perspectiva a la cosa, para poderlo ver los ángulos, porque cuando uno tiene el problema acá, no lo puede ver bien. En cambio, cuando uno lo separa, ves que tiene ángulos y tiene posibilidades. Y entonces empieza a tomar otro color y otra forma. Justo lo acabo de vivir, recién volví de viaje. Yo estuve en Bariloche, en Colonia Suiza, en el medio de la montaña, en el medio del bosque, viviendo durante 10 días. Y claro, todos los días me iba a meditar a la playa, conectaba conmigo, el silencio, vaciarse. Y sucedían manifestaciones y vos decías: "Guau, ¿de dónde Wow. viene esto?". Y volví y fue Wow, automáticamente entender que era todo adentro, que era todo lo que vos estás uy, me hablando fue pone sí, sí, frisones, fue bueno, presencia pura. qué bueno. Y bueno, al menos a mí en ese momento yo reconocí que y le di más autoridad que existe algo por encima de nosotros, le podemos poner el nombre que queramos. Yo te quería preguntar a Sí. vos, ¿vos creés que existe algo por encima de nosotros? Yo no por encima, somos nosotros. O sea, es como que todo es como, no sé, cosas, seres, esto, lo otro, hay un montón de cosas, pero es parte es como el famoso también cuento, digamos, de los órganos, que cada uno tiene un rol. Sí, ninguno es mejor que otro. O sea, si no, el corazón le dice al hígado, no sé, y cada uno demora, y después digamos, todos son importantes, porque si no, no funcionan en su conjunto, digamos, y creo que como sociedad, todos somos, y también de otros lugares o otras, lo que sea, ¿no?
cada uno piense o lo que sea, pero tiene como aristas que no vemos. ¿Vos la música, el sonido lo ves? No. O sea, que no vemos. O sea, Te llega. por decir así, el universo nos dio antenitas. Nos dio la vista, nos dio el oído, nos dio el sentido, nos dio sentidos, antenitas. Y esas antenitas las usamos, otros usan otras antenitas, que de repente no las tenemos todos, pero de repente no las sabemos usar, pero tenemos otras antenas más sofisticadas y de repente no tan lineares, en donde si las aprendes a usar está bueno, pero seguramente no tengamos todas las antenas existentes en el mundo, por lo cual no vemos, o sea, no apreciamos todo lo que hay alrededor. No entendemos todo lo que hay alrededor. Y cuando entendemos cuando empezamos a entender ese todo alrededor, pasan cosas. Pero digamos, ese famoso también cuento de las uñas, ¿no? Que todo el mundo dice, las uñas son todas, las uñas entre ellas creen que están todas separadas, pero en un momento saben que están conectadas con la mano. Y de repente las uñas de acá se dan cuenta que están conectadas a estas uñas. Y de repente se dan cuenta que están conectadas a los pies. Y algún día sabremos que mis uñas están conectadas a tus uñas. Pero, digamos, todo eso no lo vemos aún. Claro. Por ahora vemos que estas uñas están conectadas, pero en algún momento de repente vamos a entender que está todo conectado. Que todos somos uno. Claro, pero por ahora entendemos esto, porque es las antenitas que tenemos, pero pasan más cosas. Sí. Es increíble cuando empezás a entender que somos una unidad, como que somos una extensión de esa unidad. Sí, por eso no creo que haya algo, somos parte de algo, ¿sí? Y esa parte de algo tenemos una función, somos, como dicen, no sé, lo que él quieras ponerle, el hígado, el corazón, no sé, la uña del pie, no sé qué somos del universo, pero somos algo. Sí, sí. Y responde. Sí, bueno. Es increíble que Pero no nos responde. podemos llenar de uñas, tampoco No. sirve que nos llenemos tanto de uñas y Claro. que matemos todas las manos, digamos. Tenemos que tener manos para sostener las uñas. No, increíble. Y yo te quería preguntar bueno, creo que un poco lo estuvimos charlando, de cómo saliste de esos momentos difíciles, de esos momentos de esos aprendizajes. Con aprendizaje, no sé, es difícil. A ver, ¿De qué te uno... agarrabas? ¿De qué te agarrabas como para decir, esta es algo así? Ahí, por ejemplo, dijiste lo del monasterio, que te fuiste entendiste que tenías que vaciarte. Sí, ¿Otro recurso como ese que hayas aprendido? y es eso, yo creo que hay, o sea, a ver, hay como tips, digamos, por decir así, esto de agradecer, esto de sentir, hay un montón de cosas, pero después eso devuelve también cotidiano. Y el agradecimiento no estás pensando, voy a agradecer que me trajeron agua. No, es como ya una sensación que surge. Es raro, pero pasa, o sea, va empezando a, a integrarse a una forma de moverte, ¿sí? Y entonces ya no, como se te decía, meditar, ¿no? De repente no necesitas sentarte a meditar, sino que vas caminando por la calle y vas como pasando cosas, conectado, y es divertido. Te prometo que Lo vivo con la bici, yo ando en bici y lo vivo. Ando en es bici y de divertido. golpe a veces cuando me pongo música, de golpe la música se alinea con el afuera. Y pasan cosas, y es Es como decís, magia. wow. Y es como divertido ver que es casi como una orquesta, no sé cómo puede llamar, Sí, sí, como una danza, es como una un danza, es teatro, como una cosa, y pasan cosas y nada. Entonces, y en ese sentir y en ese, yo creo que es lo que, y a veces la información te arrastra y de repente tienes que volver, dejar ese lugarcito ahí, alejar, o sea, hay muchas técnicas así que a veces necesitas usar. Y técnicas que voy a seguir aprendiendo, digamos, porque, digamos, es parte de eso que yo te decía, de ese aprendizaje cotidiano. Pero me parece que no hay que ir a buscar muy lejos. Hay muchas cosas que están mucho más cerca de lo que uno se imagina. Es como esto de los seres queridos también, ¿viste? Yo, no sé, voy a decir capaz que una cosa media rara, y vos ya acá con no todas las que, juzgamos, acá no con lo juzgamos. que Acá ya podemos muchas ser veces. marcianos si queremos. Yo te juro que no entiendo muchas veces, o sí lo entiendo, pero no me entra toda la parte esta de yo con mi mujer estamos bien, etcétera, y cuando estamos mal tratamos de arreglar las cosas y todo eso, pero no voy a buscar afuera algo que de repente decís, que, digamos, ¿qué me va a pasar? O sea, voy a causar un problema
adicional a algo que, digamos, si el tema lo tengo ahí, solicitamos este tema, digamos, más que ir a buscar en otros lados otra cosa. Entonces me parece que a veces generamos como cosas por fuera que de repente decís, agregando piedras o cosas a la mochila. Y a veces hay que ser muy simple y muy fácil y muy concretito y hasta muy naive o muy niño. A veces para mucha gente, y me causa risa a mí cuando a veces mucha gente dice, ay, pero sos como un niño. Y yo digo, ay, qué lindo, mejor piropo que me puedan decir, Gracias, digamos, o sea, claro, como sí, que sí. está Si nunca buenísimo. dejamos de ser Claro, es niños, como que, claro. digamos, casi que para gente parece como una ofensa, pero digamos, esa integridad o esa esencia y esa pureza y esa Inocencia, esencia y sí, sí. esa transparencia y decís, wow, y ese día a día de un niño y ese jugar con algo, o sea, de brillar con algo simple y cotidiano, me parece alucinante, brillante, divino. Entonces, creo que a veces estamos buscando cosas como el famoso este de la llave, que buscaba la llave abajo de la luz y la había perdido eh, eh, 20 metros más lejos. Lo que pasa es que la buscaba porque había luz ahí, pero entonces es como que a veces buscamos cosas porque hay luz y hay cosas, y buscamos cosas que donde no, y por, digamos, no, anda al lugar correcto, anda, o o sea, no trates de buscar otras cosas, o por otro lado, que de repente te va a generar esto de más problemas o más piedras o más Claro. historias. A veces en la sencillez está esto de la fortaleza, ¿no? Tampoco el hecho de emprender tiene que ser un motivo de decir soy emprendedor exitoso y quiero que me vean así como sociedad. Eso tenés que, cuando viene alguien y te dice, ay, qué lindo, qué bueno, te da un abrazo y cosas, y decís, qué bueno que te guste a vos. O sea, desprendértelo enseguida. O sea, tanto un elogio como una crítica o lo que sea, no es tuyo, es de la persona que lo está haciendo. Entonces, si alguien te dice, ay, sos gigante, sos una referencia, así, o sea, buenísimo que te sirva. Usalo vos inteligentemente, digamos, inspirate, Claro, hacete lo que tengas que hacer. porque si no No, generas una dependencia de claro, si eso. no, me hace un cargo a mí, que su comentario me va a hacer un cargo a mí, que tengo que ser mejor para hacer más gente, más seguidores, ¿viste? Como Claro. yo digo en Instagram, mi- No, te yo, empezás a yo, a medir por la vara yo en externa, Instagram soy claro. como Forrest Gump, ¿viste? A mí me siguen, no sé por qué, porque no publico nada, ¿viste? Pero hay un montón de gente que me sigue y digo, ¿para qué si no publico, ¿viste? Yo tengo Instagram para poder chusmear Instagram de cosas, de hacer cosas. Y de repente la gente me sigue y mis chicos se ríen, me digo, soy Forrest Gump, yo corro, digo, tengo Instagram y me No siguen un corre, montón sí. y no sé, ¿ves? Es que ¿Por qué no publico? cuando alguien está conectado consigo mismo genera magnetismo. Eso es lo que sucede un poco, es el Pero magnetismo de natural de la sí, pero eso le pasa a las otras personas, porque necesitan de repente un ancla o algo para referencia. Y está claro, bien que la necesiten por momentos, pero ese magnetismo lo pueden generar ellos y cada uno. Y me parece que, no lo deposites afuera. exacto, o sea, está bueno mirarlo y decir, wow, esto, ¿qué es? ¿Qué aprendo de esto? O sea, enseguida tirarlo para vos. ¿Y qué tengo que yo dar con esto? O sea, hacete cargo de esa visión que tenés del otro y hacete. Si lo estás criticando, hacete cargo de esa crítica. Si lo estás ponderando, hacete cargo de esa y ponderate vos y hacete. Yo digo, tengo un montón de cosas así, pero yo creo que el mejor amigo de uno es uno mismo. Y yo digo, la persona que va a estar a todo momento a lo tuyo. En las buenas, en las malas. O sea, tenés un montón de amigos, unas cosas, pero vos tenés que ser tu primer amigo. Entonces, a veces viene mi hija con sus temas, sus cosas y no sé qué, y digo, si tu mejor amiga te viniera y te contara eso, ¿qué le dirías? Ah, tal cosa y tal cosa. Bueno, decítelo. ¿Viste? O sea, vos sos tu mejor amiga. ¿Qué consejo le podés dar a tu mejor amiga? Ese, hacelo. ¿Viste? Entonces, me parece que esos son como cositas que uno va aprendiendo, lo va integrando y lo va teniendo, ¿no? Entonces uno a veces
Para, y me divierte a veces escuchar personas que dicen, ay, la gente piensa que sos un niño, o la gente que pensó que sos egoísta, la gente piensa que, no sé qué. Digo, qué lindo, cada uno comparte lo que, Claro, su claro. visión. O sea, yo Como de repente digo muchas aristas, cada uno ve una arista y comparte la arista que está viendo, por lo cual, ojo al gol, esa es tu arista, claro, es la ese que vos estás viendo, lo por lo que cual es lo que tuya. Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro, Claro, por eso. claro, claro, Entonces, hacete cargo de esa arista, punto. claro, totalmente. Con eso te quiero O esa preguntar, faceta. ¿cómo regás los vínculos para crecer en los contextos, en la vida personal, en la profesional? ¿Cómo regás? ¿Cómo sos con los vínculos? Yo soy un papelón, pero A me ver. declaro un papelón. No, no, yo te digo que tengo amigos, pero no estoy con esa dependencia de amigos, ¿sí? Entonces, a veces me cruzo con gente y mi mujer se mata de risa y me dice: "¿Tú te lo sacaste a este?". No sé, es, vivimos en, no sé, en un momento, no sé, te digo, en un retiro, en una cosa, en un momento, en un viaje, no sé, y pegamos buena onda y no sé qué, pero después listo, ya está, digamos, pero no, entonces, pasan cosas y de repente no es que así tengo como una: "Che, voy a invitar a todos", o me voy de fiesta con amigos. No sé, yo no tengo eso, no tengo esa necesidad, primero, como persona, no tengo esa necesidad. Sí tengo la necesidad de interactuar y todo, pero esa interacción es el momento, ¿viste? Y entonces yo digo, tengo, y después ya está. Digamos, no es que quiero recrear y juntarnos: "Che, tomemos no sé qué y vayamos juntos", o dije: "Uf". Y es más, esas reuniones de amigos, yo les he llevado siempre. Me invitan y yo soy el primero, así: "Guillermo, no vienes", ¿Ya? y la trato de evitar, ¿Pero por digamos, o qué? sea, ¿Porque es tu naturaleza? ¿Funcionás así o por algo en particular? no, es como que cuando hay mucha información o ruido, Okey, a veces me parece que estamos rellenando cosas sí. que Rellenando vacío, rellenando hueco, rellenando un silencio. yo siento eso. Yo puedo compartir un momento y compartirlo plenamente, pero no tengo la necesidad, y va a ser medio duro lo que voy a decir, de que la gente me quiera a lo que ¿cómo decir así? Como que la gente me diga: "Uy, qué buen tipo", porque yo se lo devuelvo, no es un acumulable para mí, por decirlo, ¿se entiende? Sí, sí, Como yo sí. no lo tengo como acumulable, no lo necesito, pero sí se lo agradezco y se lo devuelvo, digamos, en mi cabeza, porque es algo interesante para la persona, pero la persona lo tiene que ver, no yo. Entonces, en esa por decir, forma de vida, no estoy necesitando de juntarme para que abastezcan algo, eh, digamos, yo lo produzco, por decir así, lo produzco, lo genero, lo ofrezco, pero no necesito que me lo acumulen. Sí lo interactúo y, y me encanta, ¿sí? Y disfruto un montón, pero, ahora, por ejemplo, tuvimos un evento, se casó uno de mis hijos, y tuvimos un evento y, guau, y todo el mundo tenía miedo, y yo interactué con todo el mundo y fue como me bailé todo, hice todo y hablé con todo, mejor anfitrión del mundo. Y de repente la gente me pasa el teléfono: "Che, hagamos algo", y yo: "No, ya está, eso fue". Claro, claro. Y ahora se ríen porque dice: "Che, fulano quiere juntarse con vos". Digo: "Ay, todo bien", pero ya está. Digamos, es como que Claro, larguemos, o sea, disfrutamos ese momento, todo bien, y pasemos a otra cosa, digamos, no necesitamos repetir y revivir aquel momento, digamos, claro. O por como juntarnos a hablar de mirar para atrás, decís vos, una claro, especie de lo que venías charlando o antes. sea, si otra vez coincidimos y la disfrutamos otra vez, pero no quiero generar el hecho otra vez de provocar reuniones, de reuniones, reuniones para tratar de provocar lo mismo que vivimos Claro. antes, ¿viste? O sea, Sino que vas de presencia en presencia, digamos. De claro, y presente en en ese presente. momento estoy y disfruto, y voy a reuniones, no Claro. es que vivo en un iglú pero, pero entonces, la gente que me conoce íntimamente, mi mujer, mis hijos, se matan de risa porque saben cómo soy yo y saben que, una vez que salgo, interactúo, pero después, estoy muy metido.
O sea, Claro, ahora tenemos entrevista y después estoy, no sé, de repente 10 días sin ver a persona, digamos. claro. Voy a una laguna, hago kite, hago esto, hago lo otro, me pongo a hacer cosas, hago, no No, sé, está perfecto, es como que pero te vas a vos para adentro y después volvés y te compartís desde ahí y total, y comparto y voy y vengo y voy y vengo, increíble. pero no con una necesidad que lo necesito hacer Claro, cotidianamente. claro, sino que va fluyendo. Lo que pinta, pinta y está bueno. Muy Es como, bueno. no sé, como, es raro, ¿eh? Lo vivo un poco así, lo vivo un poco así. Te entiendo porque me siento muy espejeado con lo que estás trayendo, muy espejeado. Yo pensé que era mal amigo, pero no, 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 estoy viendo que quizá mi forma de ser amigo era distinta. claro, total. Lo que yo digo, aparte, se matan de risa porque dice, tus amigos, no sé qué, y de repente cruzás ahí, y, o sea, no sé, y porque vivimos un momento súper lindo en un momento y nos reencontramos y otro Claro, momento. claro. Y está todo bien, me dice, ya te digo, me dicen, ¿y dónde lo conoces? Digo, de tal lado. Y gente divina, y interactúo y me fascina, digamos, cuando interactúo, estoy plenamente. Claro, Pero no necesito interactuar todo el tiempo. todo el tiempo, claro, está perfecto. Y acá te quería preguntar un poco, que lo habíamos charlado al principio, de dónde nace el sentir que tenés que dejar que tus hijos manejen la empresa. O sea, ¿de dónde nace? ¿Cómo haces? ¿Cómo le transferís la experiencia tuya que viviste para que ellos puedan ejecutarse desde ese lado, sosteniendo su esencia individual de cada uno? ¿Cómo es ese tema? Gran etapa. Yo antes hacía charlas, emprendedorismos y decía, wow, esto no sé qué, cosas, esto, lo otro. Y después otra cosa es emprender en casa. Digamos, Emprender en casa. sí, es Uf, como clave. con tus hijos que conocen el detalle de vos de todos los días, digamos. Entonces es distinto, porque vos cuando emprendés o comunicás a emprendedores sobre cosas y tips y esto y lo otro y formas de emprender, todo bien. Después cuando tenés gente a cargo, todo bien. Pero después cuando son tus hijos y que interactúas con ellos en el cotidiano del trabajo, y es diferente. Ahora estamos aprendiendo y está buenísimo lo que está pasando. Porque en realidad ellos me están enseñando muchísimo. Evidentemente yo estaba de repente estancado dentro del emprendedorismo, o sea, más escuelas, de repente viejas escuelas, y de repente ellos traen innovación de redes y cosas, y traen innovación sobre estructuras, y traen innovación sobre diferentes cosas. Y la verdad que el aporte que están haciendo es increíble. En un primer momento yo venía como estructurado dentro de una y de repente ahora esta estructura se empezó a ampliar y creo que eso es lo interesante que está pasando en esta nueva etapa de la empresa, es em, de dejarlos a ellos, no, o sea, dejarlos. Ellos me dejan a mí también, porque en definitiva estamos alineados los tres mirando hacia el mismo objetivo, ¿no? Entonces, me dejan ellos participar y ellos participan de cierta manera dentro de la empresa. Entonces, eso es lo lindo que estamos vivenciando ahora, ¿no? Cómo hacer que una empresa familiar, con pequeños hacemos reuniones como directorio, somos tres ahí y hacemos no sé qué, puntuales todas las semanas para ver un poco qué está haciendo cada uno, compartir, ver cosas que en común, esto, lo otro, bien divididos los roles, eso es fundamental en una empresa familiar, bien dividir los roles y cosas por el estilo. Y la verdad que es una nueva etapa que estoy disfrutando porque también estoy aprendiéndolos a conocer desde otra lista que tienen ellos y que me están sorprendiendo y emocionando mucho. ¿Pueden separar bien lo que es familia de negocio? Sí, cuando en casa surge alguna cosa, surge desde un lado más creativo, no desde el lado más, che, hay que hacer tal cosa Claro, o más de ejecución, ejecutivo. claro. No, sino un lado, ay, qué maravilloso, viste lo que está pasando acá o lo que sea, sino es más ese espíritu de, de, de soñar juntos. O sea, Compartir la creatividad en casa es exacto, hermoso. eso. ¿Qué te gustaría qué te gustaría compartir a la audiencia que no te haya preguntado? Creo que recorrimos todo y un montón de cosas por lo menos, pero la verdad es eso, creo que lo fundamental es entender que uno tiene, o sea, y es una búsqueda también de qué uno tiene para poder compartir, ¿no? Y creo que eso es como la esencia esa, ¿no? Cuando uno
encuentra eso y capaz que no está tan seguro, pero empieza a compartir un poquitito acá, un poquitito allá, y después encuentra de repente algo que realmente para compartir en la sociedad, creo que eso es lo más lindo que nos puede pasar, ¿no? Como seres humanos, el poder que cada uno tenga esta singularidad y que todos estemos conviviendo, digamos, e interactuando en este sistema, por decir así, o en esta sociedad, y todo el mundo aportando desde algún lado, ¿no? Y entonces creo que eso es lo lindo y lo mágico de esta esencia del ser humano, esta vida, esta historia que nos está pasando, ¿no? Increíble, sí. ¿Qué, si tuviera la posibilidad de escribir un mensaje arriba del obelisco, la punta del obelisco arriba, y que lo vea todo el mundo? Yo le digo todo el mundo No. porque para mí el obelisco es internacional, o sea, es en Argentina, pero que lo vea todo el mundo. ¿Qué mensaje escribirías? Y algo, tendría que pensarlo un poquito más, preguntarle a ChatGPT, no, pero, No, tiene que no, tener no, alma, tiene que tener alma. pero ChatGPT me da información y después la proceso. Pero no, pero es le diría algo así como, eh, un mensaje de qué pasa ser vos. O sea, qué te está pasando en este momento. Algo que los tire al momento que ven en ese mensaje. O sea, de esa conexión de mirarse para adentro un segundo. Un mensaje que los haga mirar para adentro. Una frase, una historia, una cosa, una pequeña cosa que haga que la gente ¡tuc! Se pueda decir, respirarse, ¿no? O sea, Estoy acá, sentirse. claro. Eso, como diciendo, wow, estoy mirá caminando esto, mirando, estoy bien, estoy mal, estoy triste. Todo, o sea, eso también está bueno lo que está pasando en esta nueva, por decir así, New Order, nueva forma que es que antiguamente, por ejemplo, llorabas y no tenés que llorar, no, miedo, y hoy están pasando cosas como que esto, ¿no? Inclusive eh, que son sensaciones, digamos, y permitirte estar triste, y bueno, pero más allá de permitirte estar triste es, ¿por qué estás triste? Y hacerte y bueno, ok. Y una vez que la entendés, y bueno, ¿para qué uso esa sensación? Entonces, esa pregunta del ¿para qué? Creo que es como algo muy fuerte. ¿Para qué uso esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? Entonces, y ahí estás llevando algo tuyo a poderlo exteriorizar o darle una forma o algo. Entonces, me parece que lo importante de un mensaje de la gente que está cruzando 19, el 9 de julio, no sé qué, Claro, esto, imagínate que ¿no? imagínate que lo ve el tachero ahí, el Claro, tachero con el brazo y, afuera, y, viste, casi digo 18 de julio, porque, 9, cruzando ahí y re uruguayo. Y, y nada, que, un segundo y decir, y reírse, o sea, y una esencia también de uno, reíte de vos mismo. Reíte. A veces decís, uy, qué boludo. Uy, mirá lo que estaba pensando. ahí Uy, va. no sé cómo. O sea, tomarte en serio, pero con risa, digamos. Claro, Diciendo, claro. no sé, viste algo o te enojaste con algo y decís, ¿qué? ¿Qué está pasando? Es como que reírte de lo que te pasa. O sea, es eso el despegarse, ¿no? Reírte de lo que te está pasando, decir, espera, mirá la sensación que me surgió. ¿Viste? Eso, o, por ejemplo, mirás algo y te entristece y decís, bueno, ¿para qué uso? ¿Qué me está pasando y para qué lo puedo usar eso? ¿Viste? Entonces, tratar de conocerse, o sea, todas las sensaciones están buenas, pero lo que tenés que entender es qué es lo que te está pasando, por qué te pasa y para qué lo puedes usar. Creo que es muy difícil resumirlo, pero darle esa posibilidad a la gente que está cruzando de hacerse mirar a sí mismo, ¿no? Creo Ahora, que esa cosa de reírse un poco sí, o mirarse y me respirarse. gusta lo que dijiste, reírte de vos mismo. Como hace un rato dijiste de ser tu mejor amigo, como le estabas diciendo a tu hija. Sí, Lo sí, mismo con esto, un poco de claro. Es como, no sé, no sé, sí. vamos arriba, que se puede, qué sé yo, Como no sos sé. con los otros, sé con vos. Sí, total, viste, la palmadita, darte el empujoncito para atrás vos mismo, viste, Claro, decirte, bueno, no hay nadie que está atrás, bueno, date vos el empujoncito. claro. Si tenés que definir en una palabra qué es lo más importante para tu vida hoy, ¿cuál sería? Uh,
En una palabra, y difícil resumir todo esto, pero sentir algo sobre la sensación de esa. Es muy difícil Una, tenés que elegir una. una, ser, te diría. Sí, es como, sentite, vibrate, no sé, aprende a eso, pero a través de la risa, a través del agradecimiento, a través de diferentes técnicas y cosas que hay miles de libros, miles de historias, miles de cosas. Y todo es buenísimo, la gente lee, lee, lee. Está buenísimo leerlas, está buenísimo escucharlas. Integra una. Hacer pequeños rituales e integrar. O sea, y esos rituales después ya quedan. Y cuando te lo olvidas, otra vez. Y por Bueno, eso ese ser es como, otra vez, sí, es sí, recordarte sí, sí, siempre, ¿no? claro. Recordarte siempre. Como, me parece que es el hecho de recordarse siempre. Increíble. Bueno, acá desde la producción tenemos un regalito para vos Ah, a ver, a ver, a ver. y no sabés qué te parece, si te gusta. Re va, ¿no? Lo Yo aplico creo que hoy, sí, mirá. creo que sí. Ya lo ponemos, aparte. Me encanta. ¿Sí? ¿Te gusta? Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. Mirá, tenemos ahí, y aparte, un aroma espectacular. Es más, te vas a reír, pero no tengo nada para apoyar los inciensos. Lo pongo en un plato Y un un coso de broche. ropa, un broche de ropa, lo pongo así y pongo el incienso. Así que imagínate, Ok. ahora, La, chocho. la pegó la producción entonces, bien, bien, la pegó, la pegó. Yo dije, Buen bueno, regalo, buen Zen, va por regalo. el lado Zen, ok, le debe No tengo, gustar. así que, Buenísimo. Bueno, muchas gracias por bueno, compartir este momento. muchas gracias a ¿Te sentiste ustedes, cómodo? ¿Te gustó? gracias, me encantó y muchas gracias por esta buena energía y este espacio que está buenísimo. Y que ojalá, digamos, a eso, creo que es ese parte del despertar también, ¿no? Que tanto hablamos y tanto de eso, el darse cuenta, el despertar, el el empezar, y el despertar no es, algunos tenemos que recibir un cachetazo a veces, pero puede ser más suave, y el despertar Sí, y empezar a tomar esto de hacer cosas que te gusten, o sea, lo de tu mejor amigo, ¿qué le recomendaría? Bueno, claro. pensá en tu mejor amigo y decirle, ¿qué le recomendarías? Y arrancar ahí, arrancar con esas pequeñas cosas que dirías de tu amigo. Entonces, me parece que eso es un ejercicio que es como fácil, porque todos tenemos experiencia de, che, viene un amigo y tenés que abrazarlo y pasan cosas. Bueno, ¿qué te abrazarías vos y qué le dirías? ¿No? Entonces, me parece que esos son cosas fáciles que todos entendemos y que no precisamos leer o un doctorado o una cosa así. Gran mensaje, gran mensaje. Y bueno, lo último, ¿a quién crees que debemos entrevistar? Alguien que vos decís, esta persona tenés que entrevistar. Y, y la gente capaz o decís de otros emprendedores o, Sí, persona, cualquier persona que vos digas, esta persona tenés que entrevistarla. Para que la gente conecte y escuche lo que tiene para compartir. hay tanta gente. Eh, Recién a quién ibas a decir, ibas a decir algo. sí, la gente de Café Martínez es muy copada, pero también tenés, no sé, hay tanta gente, Marcos Mafia, es un emprendedor, pero está viviendo afuera, pero es un emprendedor alucinante. Él tiene una empresa de recicla pelas de barco y hace unas mochilas y cosas que se llaman Mafia Bags. Y conceptualmente su mirada del mundo es también alucinante. Así que bueno, no, pero eh, hay muchos emprendedores lindos que se pueden. También está la gente de Sabe la Tierra. Bueno, hay muchos emprendedores que son muy lindos para poder entrevistar. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes. Gracias por todo.